Todos y bienvenidos a esta nueva convocatoria que tenemos en el aula de Óptica Roma sobre las conferencias que hacemos en el tema de la astronomía, que es nuestra gran pasión. En este caso, hoy tenemos a una ponente de excepción, que es Lourdes Cardenal. Es una buena amiga, ella es doctora en medicina y una gran apasionada, como todos nosotros, de todo este mundo de las estrellas. Hoy nos va a presentar un trabajo que ha preparado con todo cariño y que se titula La mitología de las constelaciones, donde nos va a explicar un poquito pues, de dónde procede todo ese acervo cultural que a lo largo de los siglos y en distintas culturas y tradiciones pues, han llegado hasta nosotros esas formas que los antiguos veían en el cielo. Así que nada, no me enrollo más, que tengo un poquito de tiempo y con vosotros está Lourdes. Venga. Pues Adolfo, muchas gracias por tu presentación, por supuesto muy exagerada, pero bueno, muchas gracias a todos por venir, que yo sé que es un día entre semana que es fatal, encima el sitio, como habéis llegado, así que os lo agradezco en el alma. Lo que pasa es que esto es un tema que a mí me apasiona, entonces yo quiero compartirlo con todos. Estoy entre amigos, la verdad, porque todos sois amigos. Si alguno no os conozco, pues bueno, a partir de ahora sí. Y es un tema que me gusta mucho porque reúne dos disciplinas que me encantan, que son la astronomía y la mitología. Yo no soy experta en ninguna de las dos, pero bueno, por lo menos, como creo que se complementan perfectamente, a mí me vale pues, para contaros todo lo que yo pueda y a ver si os puedo transmitir aquello que me gusta más a mí. Como no soy experta, vamos a pedirle a las musas, en este caso a Urania, que es la musa de la astronomía, que me eche una mano. Dejamos a mi tía y se lo pedimos a la musa mejor. Entonces, yo siempre cuando miro el cielo por la noche me imagino que a vosotros os pasa algo parecido. Cuando tú te asomas una noche de verano o de invierno y ves un cielo fantástico, pues lo que haces es observarlo y el cielo lo que hace es producirte emoción. Entonces, cuando ves el cielo te emocionas. Cuando veis un relato o escucháis o leéis un relato que os llama la atención, que es dramático y tal, emociona igualmente. En ambos casos se produce emoción cuando vemos esas cosas. La visión del cielo a mí personalmente me sobrecoge, porque es algo que está por encima de mí y me gusta mucho. Y la lectura de una narración que sea dramática o que esté bien me conmueve. Entonces, ambas cosas a mí me valen y de verdad que yo lo quiero transmitir a todos a ver si lo consigo. Y lo que me gustaría al final de esta charla es haberos podido transmitir cómo reconocer en el cielo las principales constelaciones del hemisferio norte, porque son las que vamos a hablar de ellas, cuáles son las estaciones en las que se presentan cada una de ellas, porque son distintas, qué objetos tienen más característicos, pues de objetos de cielo profundo o alguna cosa así, pero sobre todo a nivel astronómico, y por último, que es lo que a mí me gusta más, cuál es la historia que se esconde detrás de ellas. Desde siempre nos apasionan los cuentos, nos gustan las narraciones, nos gusta todo aquello que intenta dar de alguna manera respuesta a todos nuestros interrogantes, ya sea del origen del mundo o de por qué estamos aquí. Siempre nos aferramos a narraciones y a cuentos y con ellos lo que intentamos es dar respuesta. Ya lo hacían las primeras culturas, pues todos los pueblos han tenido más o menos una respuesta y cada uno lo ha hecho de una manera, pero en el fondo han seguido unos patrones muy parecidos. Nosotros intentamos ver en el cielo algo que luego podamos reconocer, intentamos unirlo con unas líneas entre estrellas o para que nos sea más fácilmente, para poderlo recordar mejor, y eso es lo que hacían desde la antigüedad. Ya las primeras dataciones de estrellas datan ya desde los babilonios, que lo hicieron desde el planiferio de Nínive a, por ejemplo, los tratados de Mulapin, están en escritura cuneiforme y todos están descritos más o menos la posición de las estrellas en el cielo. Después también los egipcios, que eran pueblos que también les gustaba mucho la astronomía, los egipcios tenían una visión del cielo muy particular, pero habían bebido de las fuentes de los babilonios. Los egipcios tenían, por ejemplo, el ascenso de la estrella Sirio en el cielo, a ellos les marcaba el orto siríaco, que era el principio de la crecida del Nilo. Era una fecha muy importante para ellos porque el suelo era fértil y podían entonces cultivar. Y les daba mucha información. También habían tenido en cuenta el cielo y la posición de las estrellas en el norte para situar las pirámides en el desierto de Giza. Entonces, todas las caras de las pirámides se orientan al norte, con una particularidad, y es que en esa época la estrella del norte, la polar, no se veía como se ve ahora, porque hay un fenómeno que se llama precesión, que hace que el norte de cada uno de los sitios vaya cambiando.
Entonces, como las estrellas iban cambiando, cuando ves las pirámides que están orientadas al norte, no visualizas nada, pero porque la polar ha cambiado a lo largo de 5.000 años. Después de ellos, después de los egipcios, que también, por ejemplo, otra particularidad, y es que la situación de las 3 pirámides de Giza sigue más o menos las líneas de las estrellas del cinturón de Orión. Otros pueblos, por ejemplo, pues también han tenido visiones diferentes, pero se basan en los mismos patrones que son comunes. Hablo de pueblos del hemisferio norte. En el hemisferio sur se ven otras constelaciones, pero en la parte norte las que se ven son muy características. Entonces, lo primero que habría que decir, porque bueno, estamos hablando de todo, pero no hemos definido qué es una constelación. ¿Qué es una constelación? Todos tenéis una idea clara de lo que es una constelación. Pues es un dibujo o una forma preestablecida, una agrupación convencional de estrellas que nosotros formamos uniéndolo con líneas. Entonces, cuando hacemos esto, se nos dibuja una figura y esa figura la podemos reconocer con más facilidad que las estrellas solas. ¿Por qué hacíamos esto? Pues porque nos venía bien para la agricultura, para orientarnos en el mar o donde fuera, y también nos venía muy bien a nivel de ritos, de religiones, de nacimientos y muertes. En agricultura nos marcaba el paso del tiempo y las estaciones. Para orientarnos era muy útil reconocer figuras en el cielo. Por ejemplo, si hacíamos navegación en el mar, con un cielo despejado, por supuesto, si hacíamos navegación en el mar, pues era fácil orientarse por las estrellas y así por lo menos llegar a buen puerto y no perderse. Y lo mismo pasaba en el desierto, si había un cielo oscuro y los viajeros deambulaban, si no. Con lo cual, todo este tipo de beneficios era por el motivo por el que se hacían las constelaciones. Voy a coger un poquito de agua. Este cuadro que veis aquí, que es el que hemos utilizado de portada, es un cuadro muy bonito en el que se representan las Pléyades. Las Pléyades se ven aquí en una esquinita, están al lado de la constelación de Tauro, salen hacia arriba y se conocen desde la más remota antigüedad. Por eso lo hemos puesto, nos ha parecido oportuno. Bueno, pues habíamos hablado de las constelaciones. Entonces, como he dicho que los diferentes pueblos más o menos tenían una visión parecida, vamos a coger un trozo del cielo y vamos a mirar lo que nosotros vemos aquí. Este es un cielo de invierno. Si nos asomamos ahora, o nos asomamos ahora en otoño, pero mucho más tarde, vemos sobre todo las estrellas muy reconocibles del cinturón de Orión. Son 3 estrellas. Y luego vemos las otras que forman el cuadrado, que es un cuadrado un poco deforme que está alrededor, que también son muy brillantes. Aparte de Orión, nosotros podemos reconocer la estrella Aldebarán, que está en la constelación de Tauro, y la estrella Sirio, que está en la constelación del Can Mayor. Pero bueno, si nos centramos en este trozo del cielo, fijaros que eso es muy representativo. ¿Y qué vieron los distintos pueblos? Pues, por ejemplo, los babilonios, y esto data ya de la antigüedad, en el siglo XI-XIII a.C., ellos lo que veían era el cinturón de Orión. Orión ya tenía una representación antropomorfa, entonces lo que tenía es una especie de pastor con un cayado muy largo, que se supone que era el verdadero pastor de Anu. Anu o Ana era el rey de los dioses de los babilonios. Y luego debajo, curiosamente, aunque no son unas estrellas muy brillantes, pero ellos sí que veían una forma que atribuían como si fuera un gallo y hablaban de la estrella tras el gallo, que me imagino que se referían a Sirio. Si os fijáis en el patrón, es muy reconocible y se parece a cómo se ve en la actualidad representado en los atlas de astronomía. En Egipto lo veían de una forma muy parecida, de hecho incluso seguían teniendo el gallo, pero en este caso era un pájaro. Las versiones dicen, las del zodiaco de Dendera, por ejemplo, y otros textos más antiguos, que Orión se reconocía como Osiris, que es el rey egipcio deificado. Debajo se encontraba el pájaro, que también podría ser Anubis, el chacal, el dios de la muerte, y la estrella Sirio, que estaba relacionada con la diosa Isis. Después, en Grecia clásica, aquí es donde fue el boom de toda la astronomía en este caso y de todo el saber de la antigüedad. Más o menos fue el crisol de todo lo que tenían antes, y con todo el saber que tenían, lo que hicieron ellos fue establecer esta figura. Esta figura es muy, muy, muy parecida a cómo se encuentra en la actualidad. Tenemos las estrellas del cinturón de Orión, ya le llaman Orión el cazador, que es el personaje, y debajo tenemos una figura que ya no es un gallo, ni un pájaro, ni un chacal. Ahora es Lepus, que es la liebre. Esto sucede alrededor del siglo II y lo hizo Ptolomeo de Alejandría, en torno al año 160 después de Cristo. Ptolomeo de Alejandría estaba en la famosa biblioteca y él lo que hizo fue beber de las fuentes de otro griego anterior, Hiparco de Nicea, que se remonta al 190 a.C., que había escrito un tratado de estrellas que se ha perdido. En este tratado Hiparco hablaba de unas 850 estrellas y las databa donde estaban en su sitio.
Y lo que hizo Ptolomeo fue mejorarlo y ampliarlo hasta reconocer unas 150 y les puso las constelaciones como él consideraba que eran. El texto de Ptolomeo se hubiera perdido si no hubiera sido porque un árabe, Abderrahman al-Sufi, lo tradujo en Persia. Era un astrónomo muy bueno y a sus manos llegó el Tratado de Ptolomeo y lo tradujo dándole el nombre de Almagesto, que significa el más grande. Si no hubiera sido así, se hubiera perdido. Pero afortunadamente no fue así. Entonces, al-Sufi hizo lo mismo que Ptolomeo. Cogió el tratado, lo tradujo y lo mejoró, porque al-Sufi llegó a hacer más todavía, me parece que son unas 1200, y además hizo unos dibujos preciosos. Os invito, al final tenemos la bibliografía, os invito a que os conectéis y lo miréis. Y, por ejemplo, en el dibujo de Andrómeda, ya al-Sufi veía la galaxia de Andrómeda y la dibujaba. Lo que pasa es que no sabía que era una galaxia. Le llama, de hecho, a Orión el cazador, le llama al-Jabar, que significa el gigante en árabe, y a la liebre al-Arnab, que es la liebre. Lo que ha quedado del Arnab es el nombre que se le da a la estrella alfa de Lepus, que es este nombre. Para ver otro sitio totalmente distinto, que no tenga nada que ver ni con el creciente fértil, ni con todos los que han ido bebiendo de ahí, tenemos en China medieval, se encontró un manuscrito, que es el manuscrito, el mapa estelar de Don Juan, en donde están representadas 13 casas, como 13 mansiones lunares, porque los chinos funcionaban por mansiones lunares. Entonces, 12 de ellas representan a los 12 meses del año y la 13ª es el cielo del norte para los chinos. Y en ellas se pueden reconocer con facilidad constelaciones como son las Osas, que se ven claramente, Escorpio y, por supuesto, Orión. Ellos le llaman aquí la mansión de las 3 estrellas. Recibe otro nombre, parece un guerrero, pero siempre hace referencia a las 3 estrellas del cinturón y a objetos que figuran aquí en los pies. Estos son objetos inanimados, no son antropomorfos, y las estrellas más importantes están en pozos. El pozo de Jade, para Rigel, el pozo militar y así. Si nos vamos totalmente de ahí y ya no hay ninguna influencia, igualmente siguen viendo, porque están en la parte del norte, las mismas estrellas que vemos nosotros. Orión es una constelación ecuatorial, entonces se ve desde todas partes. Los mayas, cuando llegaron los españoles, ya tenían unos códices hechos que datan más o menos del siglo XII. Estos códices son que se conservan 4, se perdieron la mayoría. Hay uno en México, hay otro en Dresde, hay uno en Madrid, en el Museo de América. Pero el que habla de la astronomía es el Códice de París y está en París. Y justamente es el que está más deteriorado porque sufrió un incendio y se perdió casi todo. Entonces, este códice nos muestra una figura que sigue tomando las estrellas más importantes de Orión, sigue basándose o apoyándose en el cinturón y es la hoguera primigenia de la creación del mundo. Esta creación del mundo pues la hicieron los dioses en el panteón maya y esta es el humo que corresponde con la nebulosa de Orión, es el humo que asciende al cielo cuando se ha encendido la hoguera. Es que es impronunciable, entonces no digo cómo se dice en maya porque no soy capaz. Lo mismo me pasa aquí. Esto, para que veáis más distinto todavía, esta es la tradición del pueblo navajo. El pueblo navajo tiene la particularidad de que su tradición es oral. No hay documentos escritos. Así que hasta el siglo XIII o XIX, mucho después, no fue posible registrarlo por escrito. Entonces, cuando lo hicieron, reconocen ellos en el cielo este patrón, que es el primer hombre delgado, Zerslingwan, y el nombre, si lo podéis pronunciar, porque creo que el lenguaje navajo se utilizaba para cifrar mensajes, o sea que ya es difícil, es imposible de decir. Pero para que veáis cómo es. Igualmente sigue siendo un héroe, mantiene las estrellas y mantiene la postura antropomorfa. Y esto es como se ha quedado hoy. Las constelaciones en el año 1930 se delimitaron, fue Del Porte el que hizo este trabajo desde el 1928, se delimitaron por la Unión Astronómica Internacional y son 88 constelaciones que cubren totalmente la bóveda terrestre. Entonces tú lo ves por dentro, si estamos nosotros situados dentro, y se juntan unas a otras como si fueran las fichas de un puzzle. No hay una zona que quede sin nada. Esto se determinó ahí y a partir de ahí es como funcionamos. Entonces, Orión se quedó tal y como estaba, como la constelación de Orión el cazador, y Lepus como la constelación de la liebre. Hemos hablado hasta ahora de estrellas que se supone que están más o menos fijas en el cielo, porque de un día para otro las estrellas no cambian mucho. Te asomas a la ventana esta noche y ves dónde están las estrellas, te asomas mañana y ves más o menos las mismas estrellas, un poquito cambiadas, pero no mucho. Cambian a lo largo de todo un año. No pasa lo mismo con otros objetos del firmamento, que son el Sol, fundamentalmente, y los planetas. ¿Qué pasa con el Sol? El Sol describe un camino en el cielo, es una trayectoria aparente,
cuando estamos observándolos nosotros desde la Tierra, que va en el cielo, es más o menos curva, es esto que no sé si lo veis aquí, más o menos amarillito, muy clarito, es esta curva que describe en el cielo que se llama eclíptica. El nombre de eclíptica viene del griego porque era el lugar donde se producían los eclipses. Este nombre de eclíptica, el Sol cuando pasa esta línea lo puede hacer un poquito más abajo en el invierno y un poquito más arriba en el verano, pero básicamente siempre hace la misma franja. Y por la noche los planetas se sitúan en el mismo plano. ¿Esto por qué es así? Pues porque los planetas giran alrededor del Sol, entonces como se formaron a través de un disco protoplanetario, pues el disco de los planetas sigue el mismo recorrido visto desde la Tierra. Entonces los planetas tienen poquita variación, más o menos todos rotan en el mismo plano que la Tierra. Luego, la Luna, por ejemplo, tiene un pequeño ángulo de inclinación de unos 5 grados y por eso cuando rota alrededor nuestro e interfiere con el Sol, no produce permanentemente eclipses, porque si no habría eclipses todos los meses. Como está en ese plano, hay de vez en cuando. El resto pues, se produce luna llena, luna nueva y el resto de las lunas que todos ya conocéis. Entonces, en esta órbita que veis en la curva de la eclíptica, veis detrás unas figuras que yo creo que aunque solamente sea por ver los horóscopos en una revista, os tienen que sonar, pero seguro que os suenan, que sois todos muy listos. Esta es la de Tauro, Géminis, que veis ahí los gemelitos cogidos de una mano, Cáncer, el León, Virgo. ¿Esto qué son? ¿Qué constelaciones son? ¿Alguien me dice? Las constelaciones del zodíaco, perfecto. Las constelaciones del zodíaco aparecen justo detrás de la curva de la eclíptica. ¿Por qué aparecen detrás? Porque son las que están en el camino del Sol, detrás por donde pasa la Tierra. Entonces, esto se representa así. O sea, la Tierra la tenemos aquí. No es que el Sol pase por las constelaciones, es que la Tierra va cambiando de orientación y según se va moviendo, tiene en la parte de atrás la constelación que se ve por la noche y en la parte de delante aquella por la que aparentemente pasa el Sol. Entonces, para la astrología, las constelaciones son 12 y son las que todos conocemos. Otra pregunta, ¿alguien ve algo en esta foto fuera de lo normal? ¿Tú, por ejemplo, ves algo fuera de lo normal? ¿Tú ves que son todas las del zodíaco? No, la de Ofiuco. Muy bien, la de Ofiuco, perfecto, le hemos dado la oportunidad por lo menos que lo diga. Entonces, están las 12 constelaciones más una más porque efectivamente está metida en la banda de las constelaciones zodiacales, porque se llama banda zodiacal al espacio que hay entre más o menos 8 grados arriba y abajo de la eclíptica. Esta constelación, en principio, para astrología no está y no vale porque todo es perfecto. Los sumerios fueron los que inventaron las constelaciones zodiacales y ellos lo hicieron a partir de un círculo perfecto de 360 grados, lo dividieron en 12 y le salían 30 grados. 36 entre 12, 3. Pues ya está, fácil. Tenían meses de 30 días, 12 meses al año y los 5 días que sobraban pues eran fiesta. Los egipcios hacían lo mismo, no había ningún problema. Pero la realidad es que astrológicamente hablando es una tontería, no tiene mucho sentido, porque el Sol, o por lo menos desde la Tierra, se visualizan las constelaciones, todas las que están en la banda, y la del Ofiuco se visualiza bastante. Curiosamente, hoy es día 23, para vuestra información, hoy entramos en Escorpio. O sea, lo que se ve esta noche, vamos, por donde es justo lo contrario. Se ve la parte de Aries, pero nosotros, lo que sería por donde pasa el Sol, estaría al revés, es Escorpio. Pero es que Escorpio es una constelación por el que el Sol pasa muy poquito. Entonces, son 6 días los que está aquí, del 23 al 29 de noviembre. ¿Hay alguien que sea Escorpio? ¿No hay Escorpio? No me extraña porque solo son 6 días. Pero bueno, cada constelación además tiene un tamaño diferente, con lo cual el Sol pasa por ellas, no al mismo tiempo, no 30 días. Eso para los sumerios les parecía fenomenal y les cuadraba todo. Pero eso no es así. Por ejemplo, en la constelación de Virgo tarda mes y medio en pasar porque es una constelación muy grande, es grandísima. En la de Leo tarda un mes, Cáncer la pasa también en 20 y tantos días, que no coincide. Y la del Ofiuco es una constelación que ya describió Ptolomeo y esta constelación es la del Serpentario, que es el dios de la medicina, para los aquí presentes que lo sepáis, y tiene una serpiente a cada lado, que es el símbolo del caduceo. Entonces, Ptolomeo describió las 12 constelaciones zodiacales, pero es que además describió 36 constelaciones más. No las estrellas, que hemos dicho que eran muchas, sino las constelaciones que la formaban. Estas constelaciones son 48. Las que veis en azulito es que tienen un trasfondo mitológico que a mí me viene muy bien para poderoslo contar ahora con arreglo a las estaciones. Entonces, son de las que yo voy a hablar y alguna de las zodiacales. Las otras existen, pero bueno, en este momento no voy a hablar de ellas, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer, la charla la voy a hacer en cuatro grandes partes, que es el cielo que se ve en el hemisferio norte en primavera, en verano, en otoño y en invierno.
pasamos a la primavera. ¿Tenéis alguna duda que preguntarme? ¿Os ha quedado todo claro? Genial, qué bien. Bueno, el trabajo de diapositivas, el equipo astrolabio, vamos a dejarlo así. Bueno, las constelaciones de primavera, cuando vosotros os asomáis al cielo en los meses de primavera, las constelaciones que podemos ver están asociadas al mito de Hércules. En realidad es Heracles, que es el nombre suyo griego, que significaba la gloria de Hera. Era la gloria de la diosa Hera y era un poco sarcástico. Ahora, luego contaré por qué. Y normalmente se le representa de esta manera, con un tocado, que es un animal que se supone que ha matado él, una especie de capa, bueno, un poquito exigua, pero bueno, una capa que más o menos le cubre, un garrote en la mano y es el más fuerte, el más conocido, el más valiente, el mejor de todos, vamos. Hércules es Hércules, no decimos más. Yo le voy a llamar Hércules por costumbre, pero en realidad la mitología de la que yo estoy hablando es la griega. Debería utilizar el término Heracles, pero me vais a perdonar porque me va a salir todo el rato Hércules. Entonces, el cielo que vemos, estamos viendo aquí, sí, donde tengo, aquí, tenemos aquí la estrella polar que nos marca el norte, y a partir de aquí tenemos las constelaciones que vemos. Hércules es esta constelación de aquí, esta la del dragón, y casi mejor, yo creo que lo veis mejor aquí, así un poquito con los dibujos hechos ahí. Esto está tomado del Estelarium, que luego lo pondré también en la bibliografía, que se puede consultar, es una consulta libre, y la verdad que merece la pena porque está muy bien. Entonces, la constelación de Hércules aparece aquí, aparece la constelación del dragón, el león, el cangrejo, la hidra, que es muy larga, y aquí hay una constelación que no se ve mucho, pero que hablaremos también de ella, que es la constelación del Centauro. Esta constelación aparece porque está asociada al mito de Hércules y os hablaré de ella ahora. Si hablamos de Hércules, Hércules es conocido por todos, pero os recordaré que es hijo de Zeus y de una mortal, Alcmene, que era la mujer de un rey que se llamaba Anfitrión. Entonces, Hércules nació porque Zeus, su padre, tomó la forma del marido de Alcmene y tomó la forma para poder estar con ella. Con lo cual la reina, pensando que estaba con su marido, no, estaba con un dios y concibió a Hércules. Entonces tenía un hijo que era el hijo de un dios. Si habéis oído hablar de las leyendas artúricas, también sabréis que a Arturo le pasó 3/4 de lo mismo. O sea, Uther Pendragon llegó, estaba Igraine y pasó lo mismo. Tomó otra forma y el resto ya lo conocéis. Está claro que está basado en esto. Entonces esta es una historia antigua también. Hércules ya desde chiquitito era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, tan fuerte era que Zeus quería darle el cambiazo a su mujer, que estaba en ese momento amamantando a otro dios, intentó ponerle a Hércules a ver si colaba, Hera se lo puso en el pecho y el niño mamó tan fuerte que Hera, con muchísimo dolor, lo apartó lejos de sí y parece ser que el chorro de leche que salió formó la Vía Láctea. Esa es la mitología. Eso es lo que decían. Entonces, Hera, la verdad es que siempre, cuando ya descubrió que no era hijo suyo, le cogió una manía horrorosa y toda su vida le intentó hacer todas las faenas posibles. Entonces, ya de chiquitito, en la cunita, le metió 2 serpientes a ver si había suerte y se cargaba al niño. Entonces, el bebé, madre mía, salió la madre corriendo, otro hermanito que tenía, todos dando gritos, y de repente el bebé apareció con una serpiente muy tan cada mano, tan contento, andando y riéndose. Se las había cargado porque era súper fuerte. Está claro que no era un mortal normal, era un héroe. Aparte de esto, pues Hércules tuvo muchas aventuras, viajó con Jasón y con los argonautas en el navío Argos, fueron a por el vellocino de oro, vivió muchas cosas y se casó con una princesa que se llamaba Megara. Con ella tuvo 3 hijos, pero ya hemos dicho que Hera le odiaba muchísimo. Entonces hubo un momento en que le volvió loco e hizo que viera a su familia como si fueran monstruos. Hércules estaba cegado y no veía la realidad, veía monstruos y lo que pasó es que los mató. Entonces, en ese momento Hera, que tenía muy mala idea, le devolvió la razón para que viera lo que había hecho. Y Hércules se quedó desolado. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿He matado a toda mi familia? ¿Esto cómo puede ser? No. Desesperado, deprimido, fatal. Entonces, como no tenía solución, porque esto es mitología, pero yo os lo cuento, el pobre lo debió pasar mal, como no tenía solución, le sugirieron que consultara al oráculo. Se fue a Delfos, al oráculo, y la pitonisa, la sacerdotisa, le sugirió, por supuesto, a instancias de Hera, que estaba siempre detrás de todas las maldades, le sugirió, lo que tienes que hacer es ponerte a las órdenes del rey Euristeo de Micenas y hacer todo lo que él te diga. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Euristeo había nacido un poquitín antes que Hércules por intercesión de Hera. Realmente Micenas tenía que haber sido gobernado por el primogénito, pero Hércules, como Hera se empeñó,
retrasó el parto de Almene y nació antes el otro, con lo cual por cuestión de un poquitín de tiempo fue el primogénito y reinó. Era un reinado injusto, pero nadie dijo nada. Así que por eso este era rey y Hércules no. Hércules no tuvo más remedio que decir, venga, vale, si me van a ofrecer el perdón y me puedo ir, pues bueno. Y se fue hacia Micenas y entonces empezó a hacer por lo que yo creo que es más conocido, que son los 12 trabajos de Hércules. Cuando llegó, Euristeo le dijo, te voy a mandar un trabajito para que me lo hagas. Tarda lo que quieras, pero házmelo. Y le mandó el siguiente trabajo. Le mandó a acabar con el león de Nemea. El león de Nemea era un león mitológico, un ser monstruoso y sobrenatural que asolaba la región de Nemea. Mataba todo, animales, personas, pájaros, piedras, lo que cayera. Se lo cargaba todo. Entonces era el terror de la zona y Hércules tenía que acabar con él. Se daba la circunstancia de que la piel del león no podía ser atravesada por ningún tipo de arma. Entonces, cuando empezó Hércules con sus flechas, con la maza, con la espada, no consiguió nada. El león seguía indemne. Al final se metió en la cueva, el león, que era donde él vivía, Hércules se metió detrás, también hay que tener narices, pero se metió detrás y con sus propias manos lo cogió y lo ahogó. Y así fue como terminó con él. Pero pensó, esta piel es estupenda, a mí esto es mejor que cualquier armadura. ¿Cómo se la quito? Pero claro, ningún arma podía quitarle la piel, así que tuvo la idea de utilizar las propias garras del león para desgarrarle la piel y se puso la cabeza como tocado y se puso la piel como manto. Y por eso la primera foto que habéis visto es como se le suele representar. Como estaba detrás de esto, cuando el león murió se apenó mucho y lo subió al cielo en forma de constelación y es la constelación zodiacal de Leo. Volvió de nuevo a Micenas y su primo el rey estaba un poquito decepcionado porque no se había muerto con el primer trabajo. Dijo, vaya por Dios, vamos a mandarle otra cosa. Y el segundo trabajo todavía era peor. El segundo trabajo era matar a la hidra de Lerna. Otro animal más grande, más feo, más peligroso. Era un animal que era mitad de reptil, mitad serpiente, mitad, no sé, con 9 cabezas. Todas las cabezas escupían una especie de aliento ponzoñoso, un horror, su sangre era venenosa y vivía en el pantano de Lerna. En el pantano de Lerna, si te acercabas y respirabas el aire, evidentemente estaba muerto. Entonces, Hércules se acercó, parece ser que se tapó la boca con una especie de mascarilla primitiva o algo así, y no tuvo mayor problema, pero empezó a cortarle las cabezas y por cada cabeza que le cortaba, le salían otras 2. Aquello no funcionaba. Ya iba por la tercera cabeza y ya le habían salido, pues si echáis cuenta, si tenía 9 cabezas, no funcionaba. Llevaba como 6 cabezas más las que le quedaban, más la otra. Entonces, esta vez iba acompañado por su amigo y además sobrino Iolao y entre los dos idearon el siguiente plan. Vamos a cortar las cabezas, pero uno de nosotros, Iolao, que las cauterice con una antorcha de manera que no crezcan más. Entonces lo que hizo fue, yo creo que la primera cauterización de una herida, que era ponerle el fuego y ya no creció nada más. Entonces Herac, detrás de esto como siempre, que era la mano en la sombra, empezó a pensar, no va bien la cosa, voy a mandarle ayuda. Y entonces le envió un cangrejo gigante para que le picara y acabara con él. Efectivamente el cangrejo vino, pero Hércules es que ni se despeinó, simplemente con un pie lo pisó y lo mató. Y ya después le cortó la cabeza a la hidra, con suma facilidad, que era la última, y de la sangre de la hidra, que era tan venenosa, tuvo la feliz idea de mojar un montón de flechas para que fueran más letales todavía. Una vez hecho esto, era, por supuesto, a sus 2 animalitos queridos, el cangrejo y la hidra, los subió al cielo en forma de constelación. Una es la constelación de la hidra y la otra es el cangrejo zodiacal. Cuando pasó el tiempo, porque los trabajos son 12, yo me voy a referir a estos 2 y a otro más, no voy a aburrir toda la tarde con los trabajos de Hércules. Entonces, entre medias, hizo muchos caminos, viajó mucho y en uno de ellos se encontró con los centauros, que eran un pueblo pacífico a priori, pero quisieron agasajarle y hacerle un banquete y darle un homenaje y no se les ocurrió más feliz idea que abrir un tonel de vino. Los centauros no bebían nunca, ese día bebieron, se embriagaron, se vinieron arriba, la liaron y empezaron a matarse unos a otros y querían matarle a él también. Hércules no tuvo más remedio que intervenir, entonces cogió las flechas que llevaba envenenadas con la sangre y se puso a disparar a diestro y siniestro, con tan mala fortuna que hirió a un centauro que no tenía nada que ver en eso, que era bueno, amable, el centauro Quirón, que era un sabio, era el único centauro inmortal y que además había sido preceptor de un montón de héroes como Jasón, Teseo y el propio Hércules. Como era inmortal no podía morir, pero la herida que tenía era muy mala. Entonces Zeus lo estaba viendo y no podía hacer nada y Hércules le pidió por favor que interviniera, con lo cual Zeus se apiadó, le quitó esa inmortalidad y le dio otra y lo ascendió al cielo bajo la forma del centauro, que es por lo que he hablado, aunque estaba en la esquinita, he hecho mención a ella.
Luego tenemos el penúltimo de los trabajos. En el penúltimo de los trabajos, Hércules viajó casi al confín del mundo porque tenía que robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Ya llevaba 10 trabajos infructuosos porque no había muerto. Seguía vivo, su primo cada vez estaba más desesperado, le odiaba tanto como le temía, y entonces cada vez que iba por Micenas Hércules, el otro se ponía malo. Y le iba mandando trabajos cada vez más difíciles. Entonces, en este trabajo tenía que robar unas manzanas muy especiales. El jardín de las Hespérides está a tomar viento, en el confín del mundo, más o menos en la cordillera del Atlas. Tenía que recorrer medio mundo hasta llegar allí, y una vez llegaba allí, las Hespérides eran hijas de Atlas y de Pleione, y bueno, lo que hacían era custodiar el jardín. En este jardín estaba plantado un manzano muy especial que Gea, la diosa de la tierra, le había regalado a Hera cuando se casó con Zeus. Era su regalo de bodas y daba unas manzanas de oro que ya no gustaría a todos tener porque te producían la vida eterna y la eterna juventud. O sea, cualquiera mataría por una de esas manzanas. Entonces, el trabajito de Hércules era un poquito complicado. Pero bueno, el hombre se fue para allá, bueno, el héroe se fue para allá, y cuando llegó se encontró con alguien con quien no esperaba. Atlas. Atlas era un titán. Era un titán que estaba soportando la bóveda del mundo sobre sus hombros. Era el padre de las Hespérides, pero es que además estaba sujetando todo lo demás. Y esa sujeción era un castigo que se le había impuesto cuando había salido del Olimpo expulsado por los dioses en la titanomaquia. Los titanes lucharon con los dioses los echaron y los titanes fueron castigados. Y el castigo de este titán Atlas era aguantar el mundo por toda la eternidad. Llegó Hércules y le dijo: oye, si no te importa, son tus hijas, hazme el favor, franquéame la entrada al jardín de las Hespérides, que debía ser una especie de paraíso. Y bueno, yo me meto aquí y mientras tú haces eso, yo te aguanto el mundo. Atlas se encanta porque llevaba toda la eternidad con el mundo encima y estaba muy harto. Entonces, en ese momento se lo cogió Hércules. Pensar que Atlas era un titán que tenía muchísima fuerza y Hércules era un héroe, no tenía tanta fuerza, tenía mucha pero no tenía tanta. Así que se quedó como pudo mientras Atlas fue. Cuando Atlas volvió, se lo pensó mejor. Dijo: para una vez que me cambian el sitio, en este momento no me voy a volver yo a poner otra vez. Y así se lo dijo a Hércules, le dijo: vamos a ver, yo, si no te importa, voy a ser yo el que le lleve las manzanas a Euristeo. La voy a llevar desde tu parte y tú te quedas aquí. La verdad es que Hércules no tenía mucho margen de maniobra, no tenía más remedio que sí o sí, y entonces se le ocurrió una argucia. Le dijo: vale, me parece muy bien, yo ya llevo 10 trabajos, estoy de Euristeo hasta el gorro, porque este hombre me odia, Hera me odia, todo el mundo me odia. Vale, vete tú y no te preocupes que yo me quedo. Pero antes de irte, hazme un favor, sujétamelo un momentito que me voy a poner un cojín. Atlas era un poquito tonto, la verdad. Aquí los titanes no tenían la gracia de los dioses. Entonces, sí, no te preocupes, todo encantado de que, bueno, pues más o menos se iba a quedar el otro con él y de que la negociación había ido también, dijo: perfecto, yo te lo sujeto. Como podéis imaginar, Hércules se fue, ya tenía el paso franco para el jardín, cogió sus 3 manzanas, pero antes tuvo que matar a un dragón que Hera había puesto porque no se fiaba ni de las Hespérides para que no robaran las manzanas. Y el dragón que mató, Hera luego lo subió al cielo bajo la forma de la constelación de Draco. Con su manzana ya se volvió. Hércules, llegados a este punto, este era el 11º trabajo, luego hizo otro más, el 12, que era el traer al cancerbero, le dio un paseo por el mundo y lo devolvió al infierno, pero bueno, no viene al caso. Cuando ya terminó los trabajos, estaba también un poquito cansado. Recordad que había muerto su mujer, sus 3 hijos, y esto lo estaba haciendo para apenar culpas. Ya estaba perdonado, pues me voy a casar otra vez, dijo. Y entonces decidió casarse con una princesa muy guapa que se llamaba Deyanira, que era hija del rey de Calitón. Deyanira, pues era famosa por su belleza y Hércules pidió su mano, se la dieron, se casó. Todo iba bien, pero después de la boda, Deyanira quiso hacer un viaje y bueno, tenían que atravesar un río y había otro centauro que se llamaba Neso que gentilmente se ofreció a llevarla en su grupa. No, Hércules, tú no te preocupes, sé que puedes, pero no te preocupes, yo la monto en mi grupa y la pasamos. Hércules, pues bueno, vale, yo voy con mi flecha, con mi garrota, y no pasa nada, pasamos. Con lo cual, el centauro Neso, con Deyanira en la grupa, iba por la mitad del río cuando decidió, pues igual que Atlas, aquí todo el mundo cambia de decisión sobre la marcha. ¡Qué chica tan guapa! Voy a raptarla. Entonces, Deyanira, que se dio cuenta, empezó a dar gritos: Hércules, socorro, que me raptan. Hércules, que lo vio, cogió sus flechas envenenadas, desde la otra orilla apuntó y como era muy bueno, pues le dio al centauro, justo, no iba a decir entre ojo y ojo porque todavía luego siguió hablando, pero lo acertó. No tocó a Deyanira, solamente al centauro. Con lo cual el pobre llegó hasta la orilla más o menos como pudo, dejó a Deyanira en el suelo y estaba agonizando cuando se le ocurrió: como lo siento, estoy muy arrepentido, esto no tenía que haber pasado nunca, pero bueno, quiero hacer algo por ti ya que me he portado tan mal. Mira, coge un poco de mi sangre, porque si alguna vez tu marido no te quiere como tú piensas que te debe querer, utiliza esto que es el mejor filtro de amor.
Entonces Deyanira, que estaba recién casada, dijo, yo por probar no pasa nada, cojo un poquito, me lo quedo. Ya llegó Hércules, ya se murió en eso y ya no pasó nada. Pasó el tiempo. Hércules seguía con sus aventuras, con sus viajes y con todo lo que había. Y en uno de ellos venía triunfal de unas guerras, justamente de un sitio donde había tenido allí una exnovia. Entonces se la trajo entre las que venían a celebrar la victoria. Deyanira, que lo vio, le olió muy mal aquello. Se puso muy celosa y dijo, creo que es el momento de utilizar la pócima. Y se lo pensó y dijo, cojo una túnica, le regalo una túnica nueva y la empapo con la sangre del centauro, que era la pócima de amor para que todo funcionara. Entonces, una vez que empapó la túnica, se la regaló. Hércules, confiado, por supuesto, se la puso. Cuando se la puso, horrible. Empezó a notar dolor, unas quemaduras, no podía soportarlo. Empezó a morirse directamente. Entonces, ahí Deyanira se dio cuenta de que había sido engañada por el centauro. Realmente esto era una venganza, después de muerto, pero una venganza. Entonces, Hércules no lo pudo soportar, pidió que acabaran con su parte mortal. Deyanira, esto es en plan tragedia, pero tragedia griega. Deyanira se mató clavándose un cuchillo en el pecho, después de ver lo que había visto y lo que había liado, y Hércules fue ascendido al cielo de forma gloriosa por Zeus. Entonces, Zeus le colocó en el cielo en forma de constelación. Cuando se cuenta la mitología así, la verdad es que resulta hasta divertida. Pero bueno. Entonces, pasamos ahora a describir un poquito la parte astronómica, que es de lo que es este aula y para lo que son estas charlas. Lo otro es la licencia poética que yo me estoy permitiendo. Entonces, esta es la constelación de Hércules y si vosotros os asomáis en primavera por la noche al cielo, es muy fácil reconocerla porque tiene un cuadrado, que en realidad es un polígono así un poquito abierto, que es lo que forma el cuerpo. Tenéis que situaros, vosotros veis que la zona norte está aquí, más o menos no se ve. Esta es el dragón, que luego hablaremos de ella. Y en Hércules tenemos el objeto más importante, es un objeto Messier, que es el número 13 y es un cúmulo globular. Explico dos cosas. Uno, que es un cúmulo globular. Pues un cúmulo globular es una asociación de muchísimas estrellas del orden de cerca de 1 millón que están juntas por gravedad y por otros motivos, pero son estrellas que ya son muy antiguas. Entonces, están así, pero con el tiempo pues esto se va apagando. Y en ocasiones, el cúmulo de Hércules, no lo sé, pero otros cúmulos globulares parecen ser galaxias enanas que han sido devoradas por la Vía Láctea y cuyos bulbos todavía permanecen en forma de cúmulos. Pero bueno, este es el cúmulo más brillante del hemisferio norte y uno de los más bonitos. Esta es una foto preciosa, luego la podréis consultar. Y lo de la M es que Charles Messier era un astrónomo francés que hizo un catálogo. Entonces es un catálogo precioso porque él era astrónomo, pero como todos en el siglo XVIII, pues lo que hacían era buscar cometas. Todo estaba muy visto, lo que querían era buscar cometas. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas no eran ni estrellas ni planetas, pues tenían que ser otras cosas. Entonces él ideó una clasificación de objetos no cometarios para no meter la pata. Entonces ya los tenía todos clasificados y cuando era ese, pues no era un cometa. Y empezó por la nebulosa del Cangrejo M1, que no viene al caso, llegó aquí al M13 e hizo 110. Y ese catálogo se conoce como catálogo Messier. El león, famoso de Nemea, que está en el zodíaco, también lo podéis identificar muy fácil, primero porque está en la banda zodiacal, que lo veis alto en el cielo, y luego por este asterismo. Un asterismo es una forma de estrellas, como un triángulo, un cuadrado o una cosa así. Este asterismo que se llama la hoz. Aquí hay dos estrellas brillantes, Allieva y luego Régulo. Régulo significa reyecíbulo y forma el corazón del león. Detrás tenemos la estrella de Nébola, que Deneb en árabe significa cola, y esto tiene una forma característica, es grande, es una constelación con estrellas de primera magnitud. Se ve muy fácil cuando lo veis en el cielo. Aparte de esto, como está fuera del plano galáctico y ni el polvo interestelar ni otros objetos estorban para la visión de lo que hay detrás de la Vía Láctea, pues podemos ver grupos de galaxias. Esto les pasa a algunas constelaciones. Todas están en la galaxia, todos los objetos que vemos estos, pero cuando se ven constelaciones que por detrás no tienen nada más, se pueden ver claramente las galaxias. Entonces, lo que tiene es 3 galaxias muy bonitas, 2 del catálogo Messier 65 y 66, y luego hay otra que es la galaxia de la hamburguesa. Y luego en esta zona tenemos otras 3 más, hay muchas más, pero estas son las más conocidas. M105 es otra galaxia y M95 y 96. Este grupo de galaxias, no os lo he dicho, se llama el triplete de Leo. Es muy conocido porque a nivel de fotografía pues queda muy bonito, salen las 3 y están en un espacio más o menos. La Hidra, que fue el segundo trabajo de Hércules, es la constelación más grande del firmamento. De punta a punta tiene 100 grados, con lo cual, para que la Hidra termine de salir, como 100 grados más o menos equivalen a 6 horas y pico,
no llega a 7, empieza a salir Hidra a las 12 de la noche y termina de salir Hidra a las 7 de la mañana, más o menos. O sea, si nos ponemos desde aquí, vamos viendo cómo sale, cómo sale, cómo sale. Es la más grande de todas. En cuanto a área, pues sí, porque está súper prolongada. La Hidra no tiene cosas así de especial relevancia, salvo su estrella alfa, que es Alphard, y se la reconoce por esta forma de la cabeza, que es un pequeño pentágono, y justo porque está debajo de las zodiacales. Entonces, si tenéis situadas las zodiacales, debajo enseguida encontráis a la Hidra. Yo voy deprisa, pero luego si no os haré un link para que veáis, ya luego situáis bien, cuando os asoméis, lo miráis antes y seguro que las identificáis todas. Entonces, en la Hidra pasa lo mismo, también tenemos una serie de objetos de cielo profundo. Como es tan grande, tiene desde aquí un cúmulo globular, aquí tiene otro, aquí tiene una nebulosa que se llamaba del fantasma de Júpiter, es una nebulosa planetaria, pero cuando la vieron tenía la forma de una especie de planeta Júpiter como borroso, y sobre todo tiene M83, que es la galaxia del Molinillo Austral. Es una galaxia muy bonita y muy fotografiable. El Cangrejo es la constelación zodiacal más débil de todas, o sea, apenas se ve. Esta sí que os digo que os va a costar un montón verla. Pero en lugar de ver el Cangrejo, lo que tenéis que ver es esto. Esto es el cúmulo del Pesebre. Es un cúmulo abierto, conocidísimo desde la antigüedad. Es como lo de las Pléyades. Es M44, también se llama la colmena para los angloparlantes. Y el Pesebre es muy bonito, se puede ver a simple vista. La gracia que tiene es que tú miras al cielo y ves el cúmulo del Pesebre. Cáncer ni se ve. Entonces Cáncer está ahí porque tiene que estar ahí, pero lo que se ve es el Pesebre, que es por lo que podéis orientaros. Luego tenemos el Dragón, que también es una constelación bastante grande y, curiosamente, es una constelación circumpolar. ¿Qué quiere decir que es circumpolar? ¿Veis aquí? El polo norte está la estrella Polaris de la Osa Menor. Entonces, la identificamos por el polígono que forma su cabeza, que es así como trapezoidal. Este es muy característico y sus estrellas son bastante brillantes. Entonces, se puede ver cómo recorre todo el cielo, es muy grande. Y que sea circumpolar quiere decir que no se pone nunca por la noche en el hemisferio norte, claro, porque el polo gira, las demás estrellas salen y entran, pero estas se mantienen en la bóveda, en el firmamento. Unas un poquito más altas que otras, pero no se ponen nunca. Curiosamente, lo que hemos dicho antes de los egipcios es que aquí está la estrella, ¿dónde está la estrella? Aquí está la estrella Tuban, si me parece, que no la veo yo bien. Tuban está aquí, es la estrella del dragón. Entonces, Tuban, hace unos 5.000 o 6.000 años, era la estrella que estaba más cercana al polo norte, no era Polaris. Pero como hay un fenómeno que se llama precesión de equinoccios o sin equinoccios, es un fenómeno de precesión. ¿Esto por qué sucede? Porque la Tierra gira, pero no gira vertical. La Tierra gira con el eje un poquito torcido, exactamente con 23 grados. Entonces, cuando va girando la Tierra, va describiendo por arriba, es como si fuera un cono doble con el punto en el centro. Por arriba describe un cono, y entonces cada vez va cayendo por un sitio. Este círculo, ¿cómo lo realiza? Pues Tuban, Polaris y sigue por aquí más o menos. Es un círculo muy grande que recorre cada más o menos 26.000 años, 25.700 para ser exactos. ¿Qué pasa? Que antes estaba Tuban muy cerca del polo norte. Luego se ha colocado a Polaris, que es la más cercana, la que está más masa cediana, y dentro de unos 7.000 años o por ahí es posible que el polo norte esté cerca de Vega. No creo que estemos para verlo, pero bueno, no vamos a estar para verlo. Entonces, lo más interesante aquí, como también está fuera del plano galáctico, pues tenemos dos galaxias. Una es la galaxia del Uso, que es otro Messier, M102, y otra que es la galaxia espiral C3. C3 es otro catálogo que hizo Sir Patrick Moore, emulando a Messier, pero como era muy respetuoso, pues él dijo que el maestro había hecho 110 objetos y que él hacía 109. Así que el catálogo Caldwell tiene 109 objetos. La particularidad es que tiene objetos del hemisferio norte, pero también del hemisferio sur, que Messier nos recoge. Luego tenemos aquí una chiquitita, que es una C3, que es otra nebulosa. Bueno, y el Centauro. El Centauro a mí es una constelación que me encanta. La mala suerte es que estamos en la latitud 40 y nosotros ahora mismo solo vemos como mucho hasta aquí. Más arriba de aquí ya no se ve. Con muchísima suerte, si estamos en un horizonte que no tenga montaña, ni árboles, ni nada, nada. En la isla de La Palma y en Uruguay, pues sí. Pero vamos, aquí no se ve nada más que hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Que hace muchos años, pero muchos miles de años, los griegos sí que veían mucho más, porque esta constelación ahora mismo es austral, pero antes era mucho más ecuatorial. Ellos alcanzaban a ver casi hasta la Cruz del Sur y sin casi. Lo que pasa que por el fenómeno que hemos dicho de la precesión, ha cambiado de sitio. Y ahora mismo está en el punto más austral de todos. Esto en unos 7.000 años, igual que Vega, volverá a cambiar y el Centauro nos aparecerá del todo en el cielo cuando miremos. O sea, estará en el hemisferio norte, miramos y si las condiciones son propicias, allí aparece. A mí me gusta esta constelación por este tipo de cosas. Es
la imagen corresponde al centauro Quirón y es la imagen de un centauro asaeteando la constelación del lobo, Lupus, que tampoco se ve muy allá que digamos, para sacrificarlo en el altar, que ya no se ve de ninguna manera. Ahora no se ve. No sé si se ve una puntita de algunas estrellas. Corregidme si me equivoco. En el centauro tenemos una serie de cosas que hacen que sean muy características. Son como si fueran récords todos. El centauro tiene como sistema alfa, las estrellas alfa, tiene un sistema triple, Alfa Centauri AB, y además tiene Próxima Centauri, que es una estrella pequeñita, pero que orbita alrededor del sistema primitivo y que cuando orbita en una manera determinada es la estrella más cercana al Sol. Tan cercana que está a 4,28 años luz. Vamos, que en 2027, si nos vamos ahora a la velocidad de la luz, llegamos. Entonces, es la más cercana de todas. Luego tiene otro récord más. Tiene un cúmulo globular, que este sí que es el más grande de todo el firmamento, supera a los de Hércules y supera a todos. Este cúmulo globular sí que parece que está más claro, este 80 es el cúmulo Omega Centauri, sí que parece que está más claro que es el resto de una galaxia enana que hace mucho fue devorada por la Vía Láctea, como pasa con otras galaxias satélites. Otro récord más, uy, ¿qué me ha pasado? Otro récord más. Esto, en el Centauro hay una galaxia, un objeto Caldwell 77, que es Centauro A, que es una galaxia activa. Veis que es activa porque veis el disco de la galaxia y para arriba y para abajo pues unos chorros que son como si fuera rayos, radiación y de todo. Entonces el récord es que es la galaxia activa más cercana a la Tierra. Y por lo último, que también es otro récord, es, esto ya no lo hemos visto nosotros, esto lo ha visto el Hubble. Esto es una nebulosa protoplanetaria que por lo visto está en una zona donde la temperatura que se ha registrado, no sé exactamente cómo, pero se ha registrado es 1 grado Kelvin. Sabéis que los grados Kelvin son de 0 a 273, pero el 0 de Kelvin es que es el cero absoluto y es el lugar más frío del espacio conocido hasta ahora. Bueno, pues hemos terminado con las constelaciones de primavera. Me di otro sorbito de agua. ¿Preguntas? Os tengo que hacer yo una pregunta ahora, a ver si alguien me la dice. Es fácil, también me la puedes contestar tú. La pregunta es la siguiente. ¿Os suena que hay algún otro centauro en el cielo, aparte del centauro del que hemos hablado? ¿Algún otro? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No hay nadie del zodíaco que sea Sagitario? Bien, un Sagitario. Bien, seguro que está mal tu ojo, pues eso ya te lo digo. Pero bueno. Bueno, pues ese Sagitario nada tiene que ver con el Tauro de los griegos. Ese Sagitario es una constelación de origen sumerio, muy antigua, pero que los griegos la adoptaron y bueno, más que nada es un hombre a caballo con sus flechas y con cosas, pero no tiene nada que ver con este mito. Entonces, muy bien. Tú también te la sabías, ¿verdad? Di que sí, tú di que sí, tú di que sí. Bueno, las constelaciones de verano, la verdad es que son las más fáciles de ver. Porque el cielo pues es mejor, no llueve, hace buena temperatura, no podemos salir sin cogernos una pulmonía, porque para mirar el cielo en invierno hay que echarle narices, hay que ir muy bien abrigado y hay que tener las condiciones óptimas. Entonces, estar un rato mirando al cielo con una temperatura de 5 grados, luego pasa factura. Entonces, en verano es mucho más sencillo. Lo que pasa con las constelaciones de verano es que, desde mi punto de vista, que es el mitológico, no tienen la misma estructura que, por ejemplo, las constelaciones de primavera. Eso sí, son muy fáciles de ver. Entonces, yo me voy a limitar a ver el asterismo más característico del verano y hablaros de las constelaciones que se ven en ellas. Entonces, lo que se ve en verano, cuando uno se asoma a la ventana y tiene un poquito de cielo encima, es un triángulo gigante. Triángulo clarísimo que está arriba del cielo. Si os orientáis al norte, el norte está, ¿dónde está el cielo? El norte está por aquí, más o menos. Entonces, en el culito del cisne. Entonces, si os orientáis al norte, vemos esto arriba y el triángulo que se representa. Este triángulo se llama triángulo de verano y está formado en sus vértices por las 3 estrellas alfas de 3 constelaciones, que son Vega en la constelación de la Lira, Deneb en la constelación del cisne y Altair en la constelación del águila. Entonces, esas 3 estrellas circunscriben ese triángulo y os hablaré de las 3 constelaciones más las que quedan inscritas dentro, que son 2. La constelación de la saeta o sagita o la de la flecha, que es un asterismo de 4 estrellitas nada más, pero que queda muy mono ahí. Y luego esta otra, que es una constelación que se hizo de relleno. Curiosamente, esta no es una constelación tolemaica. Esta constelación la hizo un señor que se llamaba Hevelius en 1690 y la llamó Vulpecula porque lo asociaba con una zorrilla que iba con un ganso en la boca, escapando como si estuviera cazando el otro pato. Entonces es lo único, hablaré de ella aunque no. Para verlas, pues ya os he dicho que están descritas como el águila, la lira y el cisne. La mitología más interesante aquí, yo creo que la mitología que está asociada a la constelación de la Lira.
La lira es un instrumento, entonces pues el músico más grande de todos los tiempos, conocido por todos y querido por todos, y era pues como si fuera el rockero más así que tenía el club de fans, era Orfeo. En aquella época pues era Orfeo. Orfeo tocaba y las piedras se conmovían. Orfeo tenía seguidoras de ninfas que iban detrás de él gritando y volviéndose locas, y Orfeo pues, la verdad es que lo hacía muy bien. Era el mejor músico de todos los tiempos. Orfeo era hijo de Apolo y de una musa, Calíope. Calíope, la musa de la poesía épica. Entonces, Apolo lo que hizo fue regalarle una lira de oro y enseñarle a cantar y a tocar la lira. Y su madre Calíope le enseñó a componer bonitas canciones e igualmente a cantar con una bella voz. Con todo esto, pues Orfeo estaba claro que tenía que triunfar. Entonces, las ninfas se quedaban extasiadas escuchándole, los pajaritos, los bosques, todos. Entonces, Orfeo cantaba muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, ahí le veis, ahí escondidito él cantando y las ninfas abajo, pues, oh, Dios mío, como si fuera un concierto. Todo esto, Orfeo, que era un héroe, también fue, por ejemplo, con la nave Argos, en el viaje de los argonautas, a por el vellocino de oro, contribuyó a que la empresa tuviera éxito porque cantaba muy bien. Fue curioso, pero gracias a que se lo llevaron pudieron terminar la empresa. Porque la nave Argos pasó entre las islas de las sirenas. Recordad que las sirenas, aunque tienen aspecto de la sirenita buena, las griegas no son buenas, son malas. Para Ulises eran malas y para todos los demás también. Entonces, las sirenas por las que pasó el navío Argos empezaron a cantar con la oscura intención de que los marineros se fueran hacia sus cantos, se estrellaran y bueno, se las comían, lo que fuera. ¿Y qué pasó? Que como llevaban a Orfeo, que era una especie de talismán, pues Orfeo empezó a cantar mejor y más fuerte. Entonces empezó a cantar bien. Las sirenas, yo no sé si se callaron o se quedaron eclipsadas, pero no hubo ningún problema. La nave pasó sin contratiempo y llegaron a su destino. Así que gracias a eso la expedición se salvó. Cuando volvió de la expedición conoció a una ninfa tracia que se llamaba Eurídice. Seguro que os suena a todos Eurídice, Orfeo y Eurídice. Y la bajada a los infiernos la conocéis todos seguro. Bueno, pues antes de eso, Orfeo se casó con Eurídice, se enamoraron muy bien y se casaron. Lo que pasa es que la pareja esta no tuvo especialmente suerte. El mismo día de la boda, a Eurídice la picó una víbora en el pie y murió inmediatamente. Y como murió inmediatamente, y en el universo griego todos van al Hades, pues Eurídice se fue al Hades, al infierno de cabeza. No porque era mala ni buena, sino porque no había otro sitio. Entonces, Orfeo, desconsolado, empezó a cambiar el registro de sus canciones y empezó a cantar de otra manera. Y claro, él cantaba y muy triste, todos estaban conmovidos y se le ocurrió la genial idea de me voy a bajar al infierno, voy a coger a Eurídice, me la voy a traer y la voy a hacer volver conmigo. Yo es que no puedo vivir sin ella, no concibo la vida sin ella. Así que empezó a cantar y como todo le era favorable, llegó a la puerta del infierno y estaba el cancerbero, que era un perro de 3 cabezas. El cancerbero no dejaba pasar a nadie y si dejaba entrar no dejaba salir. Entonces, al oír las canciones de Orfeo, el cancerbero se quedó nada, muerto allí. La música mansa a las fieras, siempre se ha dicho eso. Luego tuvo que pasar al barquero Caronte. Caronte, vamos, ni óbolo ni nada, le pasó gratis porque cantaba muy bien y encantado de la vida. Y por fin llegó al reino de Hades y Perséfone, que eran los reyes del inframundo. Y también lo oyeron cantar y también se conmovieron. Dijeron, pues este hombre es que nos está partiendo el corazón. Vamos a decirle, vamos a darle lo que él quiere. Que suba con Eurídice de nuevo y que la lleve otra vez al mundo de los vivos. Pero le pusieron una condición. Y es que no debería volverse para nada durante todo el camino a mirarla. Tendría que subir directamente con ella de la mano sin volverse hasta que no hubieran salido completamente al reino de los vivos y a la luz del sol. Orfeo dijo, pan comido, vamos. Si he bajado, ¿cómo no voy a subir? Entonces empezó a subir con ella de la mano, despacito, después cada vez más, aquello se hacía muy eterno, muy largo, y a la mitad del camino empezaron a saltarle las dudas. Dios mío, ¿llevaré a Eurídice? ¿No la llevaré? ¿Estará bien? ¿Será ella? ¿Será otra cosa? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? ¿No me vuelvo? El caso es que al final aguantó la tentación y esperó hasta salir del todo. Y salió del todo él. Ella tenía un pie en la sombra. Y era la premisa que le habían puesto. Con lo cual la vio medio segundo y Eurídice volvió otra vez al infierno de cabeza, claro. Y ya no volvió a salir más. Le habían puesto una condición y no la había cumplido. Ya esta vez Orfeo totalmente desconsolado, ya no quería saber nada, llorando por las esquinas, desesperado. Bueno, no había dolor en el mundo como el suyo. Entonces tanto cantó y tanto lloró y tanto hizo que todos los mortales estaban mal. Las piedras, los pájaros, las flores, los dioses. Y el dios Dioniso, que es el dios de la música graciosa, de las fiestas, de la vida y del vino, no lo soportó más. Dijo, yo esta situación no puedo más con ella, esto tiene que acabar. Entonces las méropes, que eran sus fieles seguidoras,
luego conocidas como bacantes, que bailaban en sus fiestas completamente ebrias, les mandó un encarguito. Le dijo, mira, chicas, ir y me lo convencéis, por favor, que cambie de actitud. Bueno, pues Orfeo ni las escuchó. No quiso saber nada. Él seguía a su bola, llorando con su lira y angustiando a todo el mundo. Como no podían hacer nada, dijeron, pues vamos a agredirle. Cogieron piedras y palos para pegarle, pero ¿qué pasaba? Que las piedras y los palos también se estaban conmovidas por su música, así que no le hicieron nada. Así que ya en ese punto, desesperadas las méropes dijeron, no le cargamos, y le despedazaron y tiraron su cabeza al río, junto con la lira. Bueno, pues aún con la cabeza en el río seguía cantando. Entonces, ya era una cosa, cantaba muy bien además, pero ya en este punto ya le quedaba al pobre un hálito de voz. Y los dioses, las musas en este caso fueron, a recordar que su madre era Calíope, fueron las que subieron la lira de Orfeo al cielo bajo la constelación de Lira, y su pobre cabeza y los restos que encontraron por ahí, pues las ninfas que tanto le querían y que era su club de fan, las reunieron todas, hicieron el puzzle de todo lo que habían roto y la enterraron bajo el monte Olimpo. Parece ser que en esa tumba, encima, los ruiseñores cantan mejor que en ningún otro sitio del mundo. Y lo que pasó después es que al final, después de todo, se reunió con su amada Eurídice en los Campos Elíseos, pero bueno, la historia del todo no tiene un final malo. De la siguiente constelación os cuento brevemente porque no tiene ninguna relación con la anterior, cada uno es la suya. Pero esta constelación, la historia mitológica tiene que ver con Hércules. Hércules era como Simba del Marino, como a lo largo de sus viajes por el mundo, sus viajes legendarios por el mundo, pues en uno de ellos pasaba por el Cáucaso. Esta que paso yo por aquí y me encuentro un señor atado en una roca. Entonces se encontró a Prometeo encadenado al Cáucaso. Prometeo era otro titán como Atlas, por lo tanto había sido igualmente castigado por los dioses del Olimpo, que le habían hecho caer cuando en la Titanomaquia los dioses ganaron la partida, porque expulsaron a los titanes, que eran familia, pero bueno, dio igual. Entonces, como lo vio encadenado, además de encadenado, había un águila que diariamente le devoraba las entrañas. El águila iba, le comía el hígado y hasta el día siguiente. Y al ser inmortal, su hígado se volvía a regenerar. De hecho, el hígado es el órgano que más se regenera. Pero bueno, el caso es que a Hércules aquella situación no le pareció cómoda. Dijo, no me parece bien, yo, perdonadme, pero esto lo debo cambiar. Así que cogió una flecha, que es esta flecha de aquí, de las que tenían embadurnada con la sangre de la hidra, se la tiró al águila, la mató y soltó a Prometeo. Y continuó camino, con lo cual liberó a Prometeo de su martirio, de su tortura que era eterna, y utilizó la flecha. Y entonces Zeus, visto que no tenía la cosa solución y aunque había echado él a Prometeo, lo tenía castigado, porque Prometeo lo que había hecho era robar el fuego a los dioses para dárselos a los hombres, porque los hombres no tenían fuego, los dioses del Olimpo eran muy agarrados, no le querían dar el fuego. Pues estaba castigado por eso. Por eso a Hércules le pareció tan injusto y por eso lo liberó. Entonces, Zeus al final subió estas dos constelaciones, la del águila y la de la flecha, al cielo. La última constelación que nos queda va a ser muy breve y ahora os contaré por qué. Leda era una reina espartana que estaba casada con Tindareo y Leda era una mujer muy, muy, muy hermosa. Zeus tenía la mala costumbre de transformarse en cosas varias pues, para estar con chicas que no fueran su mujer. Las cosas pasan, ya todos lo sabrán. Entonces, en este caso, como Leda era una reina inaccesible, dijo, ¿yo cómo llego hasta ella? ¿En qué me transformo? ¿Qué hago? Y pensó, un cisne majestuoso, porque parece ser que ante un cisne majestuoso yo creo que no resistimos ninguno, a echarle un trocito de pan o lo que sea, ¿no? Bueno, pues el cisne hizo, porque no era verdad, como que lo iban persiguiendo y que venía volando huyendo de un enemigo. Leda, que era de buen corazón, pues se apiadó del cisne y lo acogió. El resto podéis imaginar lo que queráis, pero a los 9 meses puso 2 huevos. De esos 2 huevos, como tenía su marido, de uno de los huevos nacieron 2 hijos, que eran Clitemnestra y Pólux, y esos 2 hijos eran mortales. Castor. Y esos 2 hijos eran mortales. Y del otro huevo nacieron Polus, que era inmortal, y Helena, que sería la famosa Helena de Troya con la manzana de las Hespérides de la discordia cuando el juicio de París. Pero esa es la historia de la Ilíada y esa ya Homero la cuenta mucho mejor. ¿Vale? La zorrilla que luego Hevelius hizo, lo que hacía era más o menos representar lo que había querido hacer Zeus con el mito para engañar a Leda de me van a comer, me llevan en la boca, y de hecho la estrella alfa de la zorrilla se llama Ansar o Anser. Por lo que había, porque aquí antes era una constelación doble, pero luego desapareció Anser de la constelación. Y ahora vamos con los objetos de cielo profundo, más o menos, y de lo que hay. A ver, nebulosa planetaria.
El cielo, cuando miramos el cielo, es muy fácil de reconocer, ya os lo he dicho, porque además en la constelación de Vega, Vega es la estrella más brillante de las noches del verano. Entonces, aunque Deneb es muy brillante también y Altair también, pero la más brillante con diferencia es Vega. Vega es un sistema doble. Entonces es un sistema doble que giran entre sí y la luz que produce es pues de cualquier otro sitio. Tiene además una forma romboidal muy característica que hace que se parezca al instrumento y entre sus estrellas hay más dobles. Y luego está Epsilon Lyrae, que es la doble, que es un sistema doble que gira entre sí, imbricado. Si tenéis más interés, hay físicos en el equipo que lo pueden explicar mejor. Pero bueno, entonces la constelación de Lira se caracteriza, tiene dos cositas. Una, la cito porque es un objeto Messier, que es M56, es un pequeño cúmulo de estrellitas, pero es mundialmente famosa porque tiene M57, que lo habréis oído, es la nebulosa del anillo de Lira. Es una nebulosa preciosa, lo que pasa es que es pequeña, como si no se pudiera. Es muy bonita, pero esta foto tiene que ser con mucho tiempo de exposición y muy amplio espectro y con un telescopio tremendo. A simple vista, el que tenga muy buena vista, porque no se puede ver a simple vista, con un telescopio se ve como una manchita de algodón. O sea, no, que nadie piense que tiene estos colores. Entonces, esto es una nebulosa planetaria. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Y tú me lo preguntas. Bueno, una nebulosa planetaria es una estrella que ha llegado al final de sus días, pero que tiene una masa entre 1 y 8 masas solares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a ese punto, ha quemado las capas exteriores, ha quemado el hidrógeno, ha quemado el helio, va por orden quemando capas. Cuando llega el carbono, la pobre ya no puede más. Entonces, por gravedad, en lo interno colapsa y forma una estrella, una enana blanca, que veis aquí que es la estrellita, no sé si se ve mucho, pero deja una enana blanca en el centro, que es un tipo de estrella, mucha masa, pero que no es capaz de seguir atrayendo las capas externas que ya se han quemado. Tiene una radiación ultravioleta fuerte y entonces esa radiación ioniza las capas que se van escapando lentamente y por eso se producen esos colores tan bonitos. Con lo cual, poco a poco se van yendo y de hecho el Sol terminará así. Pasará por un estado de gigante roja y luego llegará a una nebulosa planetaria. ¿Vale? Eso es lo más bonito de la Lira. Luego, la constelación de la Zorrilla, que hemos dicho, la he puesto casi solo por hablaros de esto, que es la nebulosa Dumbbell, que es otra nebulosa planetaria, pero diferente. Entonces, se llama también nebulosa de la Mancuerna o de la Altera porque tiene la forma de, como las que se suben, o un diablo. A mí es lo que me asemeja a esto. Y luego, como la Sagita, la flecha, era una constelación tolemaica, la he puesto aquí, pero el objeto más relevante en este caso es M71, que es un cúmulo abierto, es como una mini pesebrito. Decimos eso cuando es un cúmulo abierto de estrellas brillantes y bueno, se llama cúmulo angelote. El águila, a pesar de estar incrustada en mitad de la Vía Láctea, la verdad es que el águila, objetos así maravillosos que se puedan ver, tiene, pero no son muy visibles. Tendrá más, tiene cúmulos, tiene nebulosas, tiene cosas, pero no demasiado. La mayor parte de las cosas guays están o en Scutum, que está debajo, o en las de alrededor. Y de ella, por poner algo, ponemos el cúmulo del unicornio volador, que echándole mucha imaginación, pues veréis el unicornio volador. ¿Alguien ve el unicornio volador? ¿Volador? No. ¿Y unicornio? Sí. Pensaba que... Bueno. Y la constelación del Cisne es, con mucho, astronómicamente hablando, la de la mitología es la historia más tonta, pero astronómicamente hablando es la más chula de todas. Entonces, aquí tiene, como está en mitad de la Vía Láctea, de hecho se ve la Vía Láctea, toda esa especie de cielo tan bonito, con todo brillante, así, se ve la brecha del Cisne, se ve la constelación del Cisne, debajo la del Águila, todo precioso en verano. Pues en esa parte, claro, hay un montón de espacios que son regiones H2, bucles de nubes moleculares, hay de todo por allí. Entonces, ahí hay determinadas zonas que son más características, son NGC 7000, NGC es New General Catalog, ya no digo más catálogo, pero ese es otro. El 7000 es la nebulosa Norteamérica. Si la veis aquí, la nebulosa Norteamérica tiene la forma de más o menos el Caribe, con mucha imaginación, pero esto se ve mejor. Florida, aquí California y aquí más o menos América Central. Echa la imaginación, pero parece. Es una nebulosa de emisión y algo también de reflexión. Y al lado hay otra nebulosa que es la del Pelícano. La del pelícano, veis en la cabezota del pelícano, el ojito y el pico para abajo. Recordad cómo son los pelícanos con el pico estelar hoy. Bueno, pues esas son dos que se encuentran en esa zona del Cisne. Luego tenemos una región SH2, que es SH2 103, que esto es un remanente de supernova. La supernova es una estrella muy grande que explotó y entonces cuando explota a veces queda una estrella central, pero a veces no, en este caso no se ha encontrado. Y deja una especie de filamentos que se van alejando.
Entonces estos filamentos son la nebulosa del velo del cisne y una de las partes es C33, ya hemos dicho que es el catálogo de Caldwell, la otra es C34 y entre medias está el triángulo de Pickering. Esta nebulosa se va yendo hasta que desaparezca. Tenemos la nebulosa de la cáscara. La nebulosa de la cáscara, azul y roja, como veis, es una nebulosa difusa de emisión y reflexión. Es un objeto Caldwell. Y luego la nebulosa creciente, que es C27, es una nebulosa característica y especial porque dentro de ella tiene una estrella Wolf-Rayet, que es una estrella altamente energética que le da la luz que tiene esta nebulosa de emisión. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que sea del unicornio, de algo? Yo qué sé. Bueno, pues seguimos. No te estás aburriendo mucho, ¿no? Me alegro. Vale. Las constelaciones de otoño, la verdad es que para hablar de mitología lo mejor es el otoño. El otoño reúne todas las constelaciones que tienen una mitología común y encima las han puesto juntas todas. O sea, es una pasada porque hablas de unas, están todas ahí puestas, la madre, el padre, el yerno, el monstruo, el caballo, y ahora lo veréis todas. Entonces, este mito sobre todo se basa en el antiguo mito de Perseo, que seguro que conocéis todos. Perseo es el héroe mitológico que mató a Medusa, pero este mito, al ser tan antiguo, pues ha tenido muchas variantes. En este caso voy a contar la versión griega, sobre todo lo que aparece pues más o menos en Ilíadas, en Ovidio, Metamorfosis, eso es lo que me ha inspirado yo. Entonces, en el otoño, las constelaciones que vemos, tenemos aquí la estrella polar, yo siempre os sitúo. Estas son muy fáciles de ver. En otoño, siempre que nos asomamos, vemos una W en el cielo arriba. Esa W es la constelación de Casiopea. Una vez que nos situamos viendo la constelación de Casiopea, encontrar las demás es muy fácil. Luego buscamos un cuadrado gigante, que es Pegaso, y las demás ya están chupadas. O sea, después de Pegaso viene Andrómeda, luego tenemos aquí a Perseo, y os diré por qué se identifica también. Debajo de Piscis tenemos un monstruo que resulta que es una ballena, y ya está, si es que están todas juntas. Ah, y al lado de Casiopea está su querido esposo, Cefeo, que es una especie de casita boca abajo, apuntando al norte, y las dos son circumpolares. Este es el cielo más fácil. La veis y la veis así. Si vamos a presentar aquí a todos los personajes, pues este es el rey Cefeo, rey de Etiopía, su esposa Casiopea, su hija, la princesa Andrómeda, un caballito alado, que ya veremos por qué sale por ahí, un monstruo marino, que también diremos, y el héroe de toda la historia, que es Perseo. Bueno, la historia de Perseo, la verdad es que empieza siendo una historia cruel, pero termina de otra manera. Perseo, estamos en la de siempre. Perseo, al principio, viene a partir de un oráculo. El oráculo, él tenía un abuelo que se llamaba Acrisio, que era un rey, y al abuelo le dice el oráculo que morirá a manos de su primer nieto varón. Solución, tengo una hija, la cierro en una torre sin puertas ni ventanas, y la hija se llamaba Danae y la mete en una torre. La única luz que tenía Danae era la luz del techo, una claraboya cenital donde veía pasar, me imagino que era una especie de observatorio donde veía pasar el cielo, le tirarían la comida por ahí, poco más. Estaba dentro de la torre, pues muerta de asco, pero evidentemente no había ningún nieto. Hasta que Zeus la vio y se encaprichó. Zeus se ha convertido hasta ahora, pues eso, en el marido de otra, se ha convertido ¿en qué se ha convertido? En un cisne, ¿no? En un cisne, se ha convertido en muchas cosas. Bueno, pues en este caso tuvo la genial y feliz idea de convertirse en lluvia de oro. Porque ¿de qué manera entras por una torre que no tiene ni puertas ni ventanas? Pues una lluvia de oro entra por encima de la claraboya y lo de siempre, a los 9 meses nació Perseo. En esa parte no voy a entrar más. Y nació Perseo y su abuelo no lo sabía hasta que fue un poquitín más mayor y entonces se dio cuenta de que su hija había tenido un niño, con lo cual el oráculo tenía toda la pinta de cumplirse. ¿Qué hizo? Lo primero pensó, me lo cargo. Pero claro, los dioses con los crímenes no son muy tolerantes. Entonces, para evitar males mayores y para evitar mancharse las manos de sangre, pues decidió esta cosa tan guay, que es que meterlos en un arcón a los dos y echarlos al mar. ¿Sabéis? Eso era un rey que tenía 3 hijas, las metió, pues lo mismo. A Danae con el niño y los echó al mar, confiando en que el océano hiciera su trabajo y así él no se manchaba las manos de sangre. ¿Pero qué pasó? Recordemos que Perseo era hijo de Zeus, era hijo de un dios. Entonces, su padre le protegió, obviamente. No era el rey del océano, que era Poseidón, pero para eso era hermano. Oye, hermano, trátamelos bien, que lleguen a una playa, que lleguen a buen puerto, que no les pase nada. Poseidón aplacó las olas, llegaron a una isla y esta es un cuadro muy bonito, prerrafaelita, es Danae con el niño. Entonces, llegaron a una isla que se llamaba Sérifos, que es una isla del Egeo, donde fueron recogidos por un pescador. El pescador se llamaba Dictis, tenía su familia, pero los acogió como si fueran de su propia familia. Y de hecho a Perseo le crió
como si fuera hijo suyo. Le enseñó las artes de la pesca y le enseñó todo lo que sabía. Y Danae siempre estuvo volcada con su hijo. No quería saber nada más que Perseo. Entonces, como estaba tan volcada, no se enteraba de lo que pasaba por el mundo. Lo que pasaba por el mundo es que el rey de la isla, que era hermano de este, que era Polidectes, secretamente le gustaba. Pero claro, el chico era un estorbo. Entonces, al chico había que quitarle de en medio. Y Perseo era un fanfarrón. Como iba creciendo y se iba viendo cada vez más fuerte y mejor, dijo un día: yo soy capaz de cualquier cosa. Soy capaz hasta de cortarle la cabeza a la Górgona Medusa. Polidectes, que el hoyo, dijo: qué bien, voy a aprovechar yo esta oportunidad. Me lo has puesto en bandeja. Hala, vete a por la Górgona Medusa y cuando la tengas me la traes. Y de paso te quitas de en medio. Confiando secretamente que se muriera, claro. Como pasa con todos los héroes. El problema de los héroes es que siempre vuelven. Matan a los monstruos y vuelven. Y este no va a ser una excepción, claro. Entonces también es cierto que al ser su padre un dios recibió la ayuda de 2 dioses más, de Hermes y de Atenea. Le proveyeron, pues le hicieron un pack completo de todo el equipo. Le dieron unas sandalias aladas, le dieron un casco que producía invisibilidad, le dieron una espada de diamantes, esa se la dio Atenea, que era hermanastra suya, también era hija de Zeus, y le dieron un escudo que brillaba tanto que parecía un espejo. Con todo aquello, pues tenía que ganar, o sea, no había manera de que fallara. Por supuesto, se fue al fin del mundo buscando a la Górgona Medusa. Las górgonas pues, son seres mitológicos, vivían en una cueva y Medusa había sido castigada precisamente por Atenea y le había convertido el cabello en serpientes. Y los ojos, lo que le pasaba a Medusa es que cuando miraba algo lo convertía en piedra. Ese era su castigo porque no permitía que nadie se acercara a ella, con lo cual Atenea se aseguró de que siempre iba a estar sola. Era una historia más antigua que, bueno, no viene ahora al caso, pero el caso es que Medusa estaba así. Las górgonas eran 3, Equidna, Euríale y Medusa. Y las 2 primeras eran inmortales, pero la pobre Medusa era mortal. Y a por ella se fue Perseo. Estando dentro de la cueva de las górgonas, Perseo pues, se puso las sandalias, llegó volando allí y se puso el casco. Entonces no lo veía nadie. Estaba escondido en una esquinita, no hacía ruido ni respiraba casi para que no se dieran cuenta. Medusa estaba muy mosqueada diciendo: aquí hay alguien, pero no lo veo. Y en un momento en que se le acercó mucho, él, viéndola por el reflejo del escudo, que no era letal como la vista directa, la vio y entonces con los ojos cerrados se giró y le cortó el cuello. Cabeza de serpiente, el cuadro es total, ¿eh? No digáis que no. ¿A alguien le gusta el cuadro? Bien, te dije que pusieras otro. Pero bueno, el caso es que seguía, es que ha sido idea de mi querido esposo. Medusa seguía teniendo poder en los ojos y cuando le cortó el cuello Perseo, de la sangre del cuello de Medusa nacieron, porque los tenía, el gigante Crisaor y el caballo Pegaso, que es el caballo alado blanco ese tan bonito del que hemos hablado, y Perseo lo aprovechó para montarse y salir corriendo del lugar del crimen. Entonces se marchó. Y ahora en otro punto del espacio, pero no del tiempo, en el reino de Etiopía, del que ya hemos hablado antes porque hemos hablado de los padres, estaban Cefeo y Casiopea reinando. Y Andrómeda era su hija y era preciosa, era guapísima, era la princesa más guapa del mundo. Con permiso de Dana y de 200 más, que todas eran muy guapas, pero bueno. Y su madre tenía la boca muy grande. Entonces empezaba a decir: es que mi hija es la más guapa, es que le decía a su marido: contente, no sigas, que vamos a tener un problema. Y llegó un día en que no se contuvo para nada, se vino muy arriba y empezó a decir: es que Andrómeda es más guapa que las Nereidas. ¿Qué pasó? Que las Nereidas eran hijas de Nereo, el viejo del mar, y de Doris. O sea, 2 titanes, una titánide y un dios. O sea, aquello no podía quedar así. Y las Nereidas se fueron a su padre muy ofendidas y le dijeron lo típico: papi, que nos acaban de decir, nos acaban de comparar y nos han puesto fatal. O sea, ¿cómo nosotras siendo divinas vamos a ser más feas que esta chica, por muy guapa que sea? Esto no puede quedarse así, esto hay que castigarlo. Entonces, papi, que era Nereo, el viejo del mar: no os preocupéis, chicas, además eran 50 las Nereidas. No os preocupéis, que esto lo arreglo yo en un momento. Llegó, inundó todas las ciudades de la costa y además les mandó un monstruo marino para que se comiera a la gente que quedó. ¿Qué pasó? Que Cefeo y Casiopea, pues desesperados, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir al oráculo. Y el oráculo, como siempre, había una sacerdotisa inspirada por los dioses, o una pitonisa o una pitia, y les dijo: lo que tenemos que hacer, ¿qué vais a hacer vosotros? Solamente hay una solución para aplacar la ira de Nereo. ¿Esa solución cuál es? Sacrificar a vuestra hija Andrómeda, que es lo que más queréis. O sea, habéis hecho una afrenta a los dioses no lo van a permitir. Pues hay que sacrificar a Andrómeda. Con lo cual, muy apenados, es lo que hicieron. Pusieron a la princesa Andrómeda, pobrecita mía, encadenada allí en la roca para que se la comiera el monstruo. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya lo estoy viendo, ¿no? Perseo, que pasaba por allí, o sea, casualmente, está a 200.000 grados distintos de latitud, pero justo pasaba por allí en ese momento con el caballo, la vio
Y como no, se quedó prendado, claro. Chica guapa, en la playa, el monstruo, me voy a hablar con los padres. Hay que echarle valor porque lo normal es ir directamente, pero no, él primero se fue a hablar con los padres. Se fue a hablar con Cefeo y con Casiopea y les propuso. Es muy guapa, me ha gustado mucho. Si yo os hago el trabajo de matar al monstruo, ¿me concedéis su mano? Y le dijeron los padres, hombre, el problema es que estaba prometida previamente con Fineus, que era un primo suyo, que aparte de casarse con la chica, quería heredar el trono. Entonces, pero bueno, como Fineus está escondido allí en una torre y no se ha movido un pelo, ni ha querido ver al monstruo, ni ha querido saber nada, venga, vale, si la mata, pues te damos la mano. Y es lo que hizo Perseo. Le clavó la espada de Atenea en un costado al monstruo. El monstruo era una especie de ballena. De hecho, Cetus significa ballena en griego y cetáceo viene de ahí. Le clavó la espada y a continuación sacó la cabeza de Medusa de la bolsa, que acordaos que todo lo que miraba se convertía en piedra, la convirtió en piedra y se hundió en el mar. Ahí se acabó el monstruo. Con la espada, que era de diamante, cortó las cadenas que tenía sujetas a Andrómeda y se fue con ella a la corte. Como habían prometido eso, pues se casaron. Y estando en el banquete de bodas, el exnovio, Fineus, dijo, no se va a quedar así, o sea, me quedo sin reino, me quedo sin novia, me quedo sin nada, no, a mí, por matar a cualquier bicho esto no va a pasar, ¿no? Esto lo cambio yo ahora mismo. Entonces llegó 200 seguidores a liarla en el banquete. Entró allí, empezó a montar follón, empezó a liarse todo, empezaron a pelear, a discutir y hubo un momento en que hubo tal historia y tal, ya había derramamiento de sangre, quería matar a todos y dijo Perseo, alto ahí, mirar todos aquí. Sacó la cabeza de Medusa de la bolsa y 200 seguidores de Fineus se quedaron convertidos en piedra. Como los guerreros estos de Sián, que están todos, debió ser una cosa así. Entonces los convirtió a todos. Fineus, que se quedó sorprendido por lo que había pasado, dijo, por favor, no me hagas nada, por favor, no me mates a mí, ten piedad. Pero Perseo no tuvo ninguna piedad. Agarró la cabeza, se la enseñó a Fineus y también le convirtió en piedra. Como ya no tenía ningún enemigo allí, pues se despidió de los suegros, cogió a Andrómeda y se fue a rescatar a su madre, que si os acordáis la había dejado en la isla con Polidectes mientras se iba por la cabeza de Medusa. Llegó a la isla, convocó al rey, a Polidectes, y la verdad es que tuvo buen cuidado en que mirara a Medusa a los ojos. ¿Os imagináis lo que pasó? Bueno, pues Polidectes fue convertido en piedra y cientos de seguidores también. Llegados a este punto había un montón de personas convertidas en piedra. Entonces Atenea intervino. Dijo, esto no puede ser, hasta aquí hemos llegado. Perseo, dame la cabeza. Y desde entonces la cabeza de Medusa corona el escudo de Atenea. Si la veis en alguna representación, la cabeza de Medusa con los pelos de serpiente está puesta en el escudo, forma parte de su escudo, porque se la tuvo que quitar. Es que ya esto ya no era un buen uso de... No podía ser. Y ahora vamos a la parte astronómica, que es lo interesante, creo yo. Entonces, la constelación de Perseo, sobre todo, la conocemos por dos cosas. Uno, por las Perseidas. A todos os suenan las Perseidas, la lluvia de meteoros de agosto que se produce, las estrellas fugaces, las lágrimas de San Lorenzo. Bueno, pues las Perseidas tienen su radiante, luego os contaré con más detalle, en la constelación de Perseo. Por eso pensamos. Y la otra cosa por la que se le conoce es por una estrella que se llama Algol, que es un nombre árabe que deriva de Ras Al Ghul, que es la estrella del demonio o la cabeza del demonio, en el que a la gente le daba mucho miedo esta estrella porque en la Edad Media y en la Antigüedad, cuando lo veían, esta estrella cambia de brillo. ¿Por qué? Porque es una estrella variable que es una binaria eclipsante. Una estrella variable quiere decir que su brillo varía en un periodo, es una variable de periodo corto, concretamente 2,80 y tantos días. La parte física del equipo ha hecho la investigación y hoy, si la viéramos en el cielo porque no hubiera luna, estaría brillando en todo su esplendor. El brillo máximo que alcanza Algol en su parte de periodo es 2,1, una magnitud 2,1. El ojo nuestro ve de 1 a 6, más o menos. Pero 2,1 es bastante brillante, es de magnitud alta. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de 2 días y pico, su brillo decae hasta llegar a 3,5, que se ve mucho menos. Parece que el ojo parpadea, es una cosa muy curiosa. Y en la antigüedad lo interpretaban como una cosa demoníaca, maligna o algo así. ¿Cuál es el truco? El truco es que este es un sistema doble, es una binaria eclipsante, son 2 estrellas que giran una en torno a la otra, hay una pequeñita que brilla mucho y la grande, que es más tenue, cuando pasa por delante la eclipsa temporalmente y en ese momento la línea del brillo decae. Cuando sigue pasando, vuelve otra vez el brillo a subir y así continúa. Y por eso parece que hace como un parpadeo. Y esa es la estrella de Algol. Y de hecho, este tipo de variables da nombre a todo un grupo de variables que son las variables Algol. Y lo otro por lo que se conoce a Perseo, la lluvia de Perseidas, bueno, como hemos hablado de la precesión,
todo ha cambiado de sitio. Entonces, el radiante de la lluvia de meteoros parece que ahora se encuentra más hacia Casiopea, pero eso es lo de menos. Las Perseidas se originan cuando la órbita de la Tierra corta un sitio por el que ha pasado un cometa y ha dejado restos. Este cometa es el Swift-Tuttle y entonces pasa periódicamente todos los años, más o menos en agosto, teniendo un máximo de meteoros entre el 12 y el 13 de agosto, que es cuando más se ve la lluvia de meteoros. También depende de la oblicuidad con la que pase, del tiempo, si hay luna, si no hay luna, se ve mejor o peor. No, yo llevo 2 años que no veo casi ninguna, pero bueno, ha habido algún año de esas que te pones y ves un montón de las que caen. Pues no salen de Perseo, salen de Casiopea camelopardalis, que es la jirafa que está justo aquí al lado. Luego, Perseo, como objeto de cielo profundo, tiene, aparte de por lo que se la conoce sobre todo, tiene un cúmulo doble, que es un objeto Caldwell, que se ve a simple vista. Si miráis al cielo, veis al Gol o las Perseidas, justo encima como 2 bolitas, yo lo veo muy mal, pero hay quien lo ve mejor. 2 bolitas encima de la cabeza de Perseo, que es el cúmulo doble. Luego, tiene una de las 4 nebulosas planetarias que tiene Messier catalogadas. Hemos visto 2, hemos visto la Dumbbell, que era M27, hemos visto la del Anillo de Lira, que era M57, esta es M76 y hay otra de la que no hablaré, que es la nebulosa del Búho, que está en la Osa, que es M97. Pero bueno, son las 4 que vio y en ningún momento pensó que eran nebulosas planetarias ni nada. Él veía manchitas y sabía que no eran cometas y con eso se quedó. Esta es muy parecida a la Dumbbell, la forma, cómo se forma es lo mismo, pero es muy pequeñita. Luego aquí hay una bonita nebulosa de emisión que está justo atravesando la pierna de Perseo, la pierna así, por la nebulosa le pasa por encima. Es una nebulosa de emisión que se llama nebulosa California. Sí parece que es la parte de California. Nos falta la Norteamérica, que estaba en el otro lado, pero bueno, está la California. Luego aquí tenemos otra nebulosa de emisión, que esta es la nebulosa de la huella fósil. Veis aquí como una manita, así, al revés, justo. La huellita es aquí, como si un osito hubiera puesto la pata. Y luego tenemos, esto es lo que hay en Perseo. Luego tenemos Andrómeda. Andrómeda la verdad es que no es una constelación muy brillante, cuesta encontrarla. Para encontrarla en el cielo lo que tenemos que hacer es buscar el cuadrado este gigante de Pegaso. Si os fijáis, la constelación de Casiopea tiene un tamaño, pero es mucho más chiquitita que la constelación de Pegaso. Entonces, Andrómeda tenía las estrellas tan flojitas, se veían tan poquito, que de hecho le robó a Pegaso su estrella alfa, que es Alpherat. Antes pertenecía a Pegaso, era la Delta Pegasi y ahora es la Alfa Andrómedae. Entonces, es una serie de estrellas, se ve a Andrómeda encadenada y sobre todo es famosa porque tiene un objeto que yo creo que todos conocéis, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es una galaxia visible a simple vista, o sea, con el ojo desnudo. Si os fijáis bien, no hay que mirarla directamente, sino hay que mirar un poco hacia un lado porque si no, no entra en el campo visual y se ve como si fuera un borroncito en uno de los lados. Es fácil de distinguir. Os situáis en Pegaso, seguís, tiráis hacia abajo, por debajo, es fácil de distinguir. Entonces, lo que tenemos es una galaxia que es una galaxia espiral y es más o menos el doble de tamaño de la Vía Láctea. Si la Vía Láctea tiene un tamaño de punta a punta de 100.000 años luz, esta lo tiene de 200.000. Además, tiene unas galaxias satélites M32 y M110 que están a su lado, como nosotros tenemos, pero no las vemos, las nubes de Magallanes, que están en el hemisferio sur. Son galaxias satélites que van con nosotros, se han acercado por gravedad y probablemente nos las comamos. Con la galaxia de Andrómeda pasa una cosa, viene en rumbo de colisión. Nosotros vamos hacia ella y ella viene hacia nosotros. En un momento, dentro de miles de años, pues chocarán las 2 galaxias, entonces se destruirá la forma que tienen, pasará a ser una especie de galaxia con forma de huevo frito y desaparecerá la estructura que tienen de espiral barrada, que tienen las 2, tanto Andrómeda como la Vía Láctea. Las estrellas se mezclarán, no será un choque frontal, pero sí las estrellas se mezclarán y perderán toda la forma que tienen, la gravedad, las nubes moleculares, bueno. Pero no hay de qué preocuparse, porque para cuando eso pase, pues como hemos dicho antes, el Sol, que se va a convertir en una gigante roja y luego en una nebulosa planetaria, se habrá convertido en la gigante roja, su órbita llegará casi hasta Marte, estaremos dentro del Sol y ya no estaremos. O sea que esto ya no nos tiene ni que preocupar. Hay otros objetos, como por ejemplo esto, que es otra nebulosa planetaria. ¿Ves la enana blanca chiquitita en el centro? Bueno, pues lo mismo, las capas que se van escapando poco a poco, porque no tiene gravedad para sujetarlas. Y este C22 que se llama bola de nieve azul, obvio. Los Reyes. Los padres de Andrómeda están juntitos en el cielo y son circumpolares, como pasaba con la nebulosa con la constelación del Dragón. Entonces, Cefeo es esta especie de casita hacia abajo y la más característica es Casiopea. Seguro que todos veis la W en el cielo. Es una constelación súper fácil de encontrar. Entonces, os las veo así las 2 juntas y ahora vemos los objetos que tienen. Casiopea
lo que tiene es una serie, como están además en mitad de la Vía Láctea, como el Cisne, tiene una serie de objetos de espacio profundo preciosos. Tiene de todo. Tiene la nebulosa de la burbuja, muy característica porque tiene en el centro incrustada como una burbuja. Esto es la estrella que produce un viento estelar y al soplar se produce esa forma, que es una forma monstruosamente grande, pero tiene forma de burbuja. Y en las fotografías sale así. Pero son gases empujados por el viento estelar. Luego, la nebulosa Pac-Man, que es otra nebulosa de emisión, pero tiene una nebulosa oscura delante que hace que es como si tuviera una boca y entonces nos recuerda a la figura aquella del Comecocos, al protagonista del videojuego. Y por debajo están las nebulosas de alma y corazón. Y esto lo dejo para el final porque el corazón lo vemos todos, es más, se ven hasta las arterias, los ventrículos, se ve todo, ¿no? Pero la del alma, bueno, yo veo un cerdito. Pero como están juntas, pues nebulosa del alma y del corazón. Cefeo, que es el marido, tiene todavía más objetos más bonitos. Hay muchos más, pero es que estos son, además son unas fotos preciosas. No digo más, ¿verdad? Bueno, claro, que las fotos son de José Manuel. Entonces, la nebulosa de la trompa de elefante es una nebulosa oscura que se recorta delante de una nebulosa de emisión. Luego, para mi gusto, la más bonita es la nebulosa Iris, que es C4, es una nebulosa de reflexión, es de color azul y se abre paso entre el polvo de las nebulosas oscuras que están delante. Tenemos también la nebulosa del Mago, que originalmente se ve como un cúmulo de estrellas y de hecho lo descubrió Caroline Herschel, que era la hermana de William Herschel, una astrónoma inglesa en el siglo XVIII. Pero ella solamente vio las estrellas y un borroncito. Después se ha visto que tiene forma de mago. Aquí sí que se ve el capirote, la cabecita y las dos manos así como si estuviera haciendo un conjuro. Esta sí que se tiene que ver porque, mira, una mano, otra mano, está así, como el del aprendiz, levantando cosas. Tenemos aquí también la nebulosa de la cueva, que es C9, que es otra nebulosa de emisión, y luego una rareza, que es una nebulosa LDN, que es una nebulosa oscura con alguna nebulosa de reflexión azules, que se llama nebulosa del tiburón oscuro y que nos recuerda a una especie de escualo ahí en mitad de la noche. Nada de esto se ve a simple vista, todo esto hay que hacer foto con exposición y pues si no, no ves los colores. Luego tenemos Pegaso. Pegaso se ve claramente por el cuadrilátero que tiene, se identifica muy bien. Ya hemos dicho que una de las estrellas se la quitó Andrómeda para que tuviera su alfa, pero se identifica con mucha facilidad. Pegaso, al estar fuera del plano galáctico, como hemos dicho, pues lo que se ve sobre todo, aparte de un cúmulo parecido al 13 de Hércules y mucho más pequeñito que el de Centauro, es M15, que es el cúmulo de Pegaso, tiene sobre todo galaxias. Las galaxias que se ven son muy bonitas. Hay una que es del pequeño sombrero, se llama así porque hay otra que es la galaxia del sombrero, pero que no está aquí. Hay otra que se llama Grupo de Ciervos Lamiendo, que es un objeto Cadwell, el 30. El nombre este tan extravagante pues se lo puso el señor que las encontró junto con este grupo que forma parte de la cadena de Burbidge. Y entonces este grupo, cuando lo hizo, estaba en un paraje donde había un lago salado y los ciervos, como las cabras, pues bajan a lamer la sal. Entonces le puso Grupo de Ciervos Lamiendo. Es como lo del cerdito. Y la última, que para mi gusto es la más bonita de todas, es un grupo de 5 galaxias, 2 de las cuales ya están chocando, que es lo que pasará con Andrómeda y con nosotros cuando proceda. Entonces el choque tardará muchísimo tiempo, pero se ve que están deformadas las 2 galaxias y que las otras 3 van también en rumbo de colisión. Esto recibe el nombre de Quinteto de Stefan, es muy bonito. Y ya tenemos por último a Cetus, que es el monstruo marino. Cetus está justo debajo de la banda zodiacal. De hecho, durante 2 días el Sol pasa por esta constelación, pero eso ya es rizar el rizo. Ya meterla como 14 signos del zodiaco ya no. La del Hociuco todavía, pero esta ya no, esta ya mucho. Entonces, lo que tiene Cetus es muy fácilmente reconocible por el pentágono de su cabeza. Tiene al Alfa, que es la estrella Menkar, y luego tiene una cosa muy curiosa que es la estrella Mira. Hemos dicho lo que es una estrella variable, pero de una binaria eclipsante. Bueno, pues Mira es una estrella variable de otro tipo, es una estrella variable de periodo largo. De hecho, tarda 11 meses, 332 días en pasar de 3,5 de magnitud a 10. ¿Y esto qué es lo que pasa? El ojo humano solo ve hasta 6. Luego, cuando pasa de 3,5 a 10, llega un momento en que desaparece del cielo, no la vemos. Entonces, en la antigüedad lo mismo, todo aquello que se cambiaba o que nos daba mucho miedo. Entonces se llama Mira la maravillosa porque aparece y desaparece. Cuando llega a magnitud 10 no se ve más que con telescopio, de hecho desde 6 ya no se ve más que con telescopio, pero cuando alcanza la magnitud 3,5 pues se ve así de brillante. Luego tenemos una de las galaxias que se ven también por la zona en la que está. Una es la galaxia del ojo de aguja, que tiene aquí una zona más oscura, que será polvo estelar, que parece que es como el ojo de la aguja, y M77, que es la galaxia de la ballena. Nos falta el otoño, pero vamos bien, el invierno, pero vamos bien de tiempo. ¿Alguna pregunta?
¿No os estáis aburriendo mucho? Bien, me alegro mucho. Yo de astronomía sé justito. Mitología me gusta más, pero en realidad yo de lo que sé de medicina. O sea, yo también pasaba por aquí como Perseo. Bueno, voy a dar un traguito de agua y así termino sin quedarme sin voz. Bueno, el invierno es la mejor época del año para ver el cielo. Hace un frío de narices, pero es el mejor cielo, es un cielo de invierno que esté limpio y que esté, pues eso, con bastante oscuridad, que no haya contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque las constelaciones de invierno son impresionantes. O sea, es lo más bonito de la astronomía. Si no os gusta la astronomía, asomaros a la ventana en invierno y os gustará, seguro. ¿Por qué? Porque se ven, entre otras cosas, la constelación de Orión, la constelación de los perros. Se ve un trocito de Tauro del que no vamos a hablar, se ven también, bueno, una serie de estrellas, pero es que son impresionantes todas. A Orión se le ve ahí como si estuviera a punto de recibir algo o de asestar un golpe, rodilla en tierra, con su maza en alto también, valiente y protegiéndose, acompañado por sus perros. En realidad la escena de Orión es una escena de caza. Aquí se ve a Orión, del que os hemos hablado antes, que ya habéis visto que tenía aquí el cinturón, las estrellitas, y hemos visto cómo lo veían las distintas culturas, a sus perros de caza, que son Sirio y Proción, en realidad se llaman Canis Minor y Canis Major, y debajo un objeto zoomorfo de grandes orejas que es la liebre, que ya la vemos aquí, con lo cual es los dos perros que acompañan al cazador persiguiendo a la liebre que no encuentra refugio y el cazador a punto de asestar el golpe. Si lo veis así lo vemos más fácil, o sea, el perrito a punto de coger la liebre, el otro perrito que viene también ladrando detrás y Orión para recibir esto. Entonces, la historia de Orión es una historia mitológica muy antigua, pasa como con Perseo. Orión se remonta a los sumerios, a la epopeya de Gilgamesh y a cosas muchísimo más antiguas. Es un personaje mitológico de la talla de Hércules, pero menos conocido. Está teniendo una publicidad un poquito peor, entonces, bueno, Hércules es conocido por todos, pero Orión menos. No obstante, Orión también era hijo de Poseidón, del dios del mar, y era hijo de Equidna, que era una de las 3 Górgonas. ¿Os acordáis que dijimos que estaba en la cueva? Pues su madre también era inmortal. Pero resulta que el chico le salió guapísimo, alto, cazaba muy bien, era simpático, lo tenía todo, Orión. Entonces, como cazador no tenía igual, cazaba donde le dijeran, cazaba en el Hades, cazaba en el Olimpo, cazaba en la tierra, lo que hiciera falta. Y resultó que, bueno, tuvo la desgracia, porque fue una desgracia, de enamorarse de una princesa que se llamaba Mérope. Mérope era la hija del rey de Quíos, y por más que Orión, era grandote en ese momento y tal, quiso entablar relación con ella, pues ni la chica le hacía ni caso y el padre tampoco quería saber nada de él. Tanto insistió que pasó casi como con el centauro Neso, que intentó raptarla. Entonces a todos les sentó muy mal y el padre, el rey de Quíos, lo que hizo fue, con la ayuda de Dioniso, que era el que también había despedazado a Orfeo, si os acordáis, Dioniso, menuda, pero bueno, pues con la ayuda de él le durmió, imaginamos que a base de algún brebaje enólico, y le sacaron los ojos, con lo cual Orión se quedó ciego. Cuando Orión se despertó, estaba muy asustado, triste, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? No veo nada. Voy a consultar con el oráculo porque tampoco era un crimen tan grande pretender a una chica para que te saquen los ojos, pero bueno, en esa época la verdad es que se lo tomaban todo muy a la tremenda. Con lo cual, cuando se despertó, le llevaron al oráculo para ver qué tenía que hacer para recuperar la vista, porque chico joven, buen mozo y ciego. Entonces en el oráculo le dijeron, lo que tienes que hacer es caminar hacia el este hasta que los rayos del sol te toquen los ojos y de esa manera recuperarás la vista. Y eso fue lo que hizo. Llevó un lazarillo, y caminó hacia el este y recuperó la vista, afortunadamente. Ni se molestó en volver a vengarse ni nada, pues ¿para qué? Ya había recuperado su vista, ya no quería volver, no le querían allí, pues ¿para qué venir? Y se fue a Creta, como hacían muchos de los héroes en aquella época. Se fue a Creta y estuvo con el séquito de Artemisa, que es la diosa de la caza, que luego sería la Diana romana, y como cazaba muy bien, porque era muy buen cazador, pues se hizo muy amigo de Artemisa. Entonces Artemisa era la hermana gemela de Apolo, y Artemisa con él cazaba y estaba muy bien y fenomenal. Se dio la circunstancia también en esa época, que fue cuando Orión se enamoró de todas las Pléyades, de todas juntas además, o sea, no una ni en las 7. Y las perseguía toda la noche, iba por aquí, las Pléyades por aquí. Las Pléyades pidieron ayuda porque las Pléyades eran también hijas de Atlas, como las Hespérides. Atlas es que había tenido hijos para aburrir, tenía muchos años, pero bueno. Pues las Pléyades le pidieron ayuda a Zeus, eran hijas, ya os he dicho, de Atlas y de Pleione.
Y Zeus, que le dio penita, pues dijo, me la voy a llevar al cielo y por lo menos las quito de su alcance. Y así lo hizo, y desde entonces brillan. De hecho, las Pléyades las cita en la Teogonía, las cita Hesíodo, como para cosas de la siembra y la cosecha, y son súper antiguas, vienen desde Sumeria, puesto que se ven muy fácilmente en el cielo con Aldebarán el Toro y con Orión. Pero esta no es la historia de la mitología griega, por eso no cuento más. Pasó, ya os he dicho que Artemisa era la hermana gemela de Apolo, y Apolo se sintió muy celoso. Respecto a cómo terminó sus días Orión, bueno, pues hay dos versiones las más aceptadas. La primera es que Apolo se puso muy envidioso y le dijo a su hermana Artemisa, le hizo un juego, ¿a que no eres capaz de dar allí lejos aquello que se mueve? Entonces Artemisa era muy buena cazadora, cogió algo como que no, ahora mismo, plas, y resultó que el blanco era Orión, que murió en el acto. Cuando Artemisa se dio cuenta, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? También hay que ser un poco bobo, lo primero que te cuentan, pues primero cerciórate de que no sea nada así y luego ya dispara. No dispares sin mirar, o sea, eran de gatillo fácil, no podía ser esto. Y Artemisa, muy compungida porque había muerto Orión, pues le pidió a Zeus que lo elevara al cielo y lo elevó junto con sus perros de caza y junto con una liebre, o sea, lo puso todo en el cielo, como la constelación de Orión. Y el otro mito, no se ha hablado de una constelación más porque no es una constelación de invierno, es una constelación de verano. En el otro mito sobre la muerte de Orión, lo que se dice es que Orión había dicho que era capaz de cazar todo lo que se pudiera cazar. Pero ¿qué pasa? Que Gea, que era la diosa de la tierra, estaba un poco ofendida porque es que ya no le quedaban animalitos. Entonces se enfadó mucho y le dijo, yo le voy a bajar los humos. Y para bajarle los humos mandó un escorpión. Hay quien dice que era un escorpión gigante o un escorpión pequeño. Yo pienso que era pequeño para darle una lección de humildad. Entonces el escorpión le picó en el pie y lo mató. Entonces los dioses subieron a las dos constelaciones al firmamento, pero de la siguiente manera, cada una en un sitio opuesto y jamás se ven en el cielo, salvo en Uruguay. Pero bueno, jamás se ven en el cielo. Cuando una sale por la otra se ha puesto. Y así todo el tiempo. De forma que cuando sale el escorpión, Orión ya está puesto, y cuando sale Orión, que parece que se va a vengar del escorpión, el escorpión se pone. Porque Escorpión es una constelación de verano, pero sí que os hablaré de ella. Entonces, esta es la historia y ahora paso yo a hablaros un poquito de los objetos que hay. Lo hemos dicho antes y de verdad que es que este cielo es precioso. Yo creo que si esperáis en el otoño, que todavía estamos en otoño, un poquito, como a las 2 o las 3, si sois un poquito trasnochadores, la podéis ver cómo se alza en el cielo y es que es una pasada de constelación, es la más bonita con diferencia. Entonces, esta constelación tiene una serie de estrellas que son todas de primera magnitud. Tiene las estrellas de los hombros, que son, bueno, se reconoce sobre todo porque forma otro triángulo como el de verano, pero es menos importante. El de invierno es con Betelgeuse, con Procyon y con Sirio, que está por aquí, forma el triángulo de invierno. Entonces, la parte de arriba son los hombros, Betelgeuse, que es una supergigante roja que está en sus últimos días. Entonces, tiene un color así anaranjado y es variable porque cambia de brillo un poquito. De hecho, en 2020 decían que se había explotado, que se había desaparecido. Yo me acuerdo cuando la pandemia, Betelgeuse no se veía. Bueno, pues debían ser polvo o una nube molecular o algo así que pasaba por delante. Pero podría explotar porque está en sus últimas fases. El único problema es que para poderla ver ahora tendría que haber explotado cuando Colón descubrió América, porque está más o menos a unos 500 y pico años luz de nosotros. O sea que o ha explotado cuando llegó Cristóbal Colón o no la veremos. Si explota ahora se verá dentro de 600 años, más o menos. La otra estrella, que, bueno, y además Betelgeuse es grandísima, puesta en el sistema solar, me parece que cubriría hasta, tal y como está ahora, que es una supergigante, cubriría, no sé si hasta Júpiter, mucho cubriría, solo de estrella, lo demás luego ya queda fuera. La otra estrella importante, que esta es la Beta, es Rigel. Rigel es una supergigante azul, es una estrella que está muy alejada pero es muy brillante. Entonces, junto con Betelgeuse son las más características. Luego también tiene Bellatrix y también tiene Side. Las tres estrellas que forman el cinturón de Orión son las más conocidas del firmamento, con la estrella polar, que es por la que se guía todo el mundo. Son Alnitak, Alnilam y Mintaka, esas tres. Los nombres son árabes y significan cosas del cinturón. Y parece que como una especie de joya cuelga la gran nebulosa de Orión del cinturón que tiene. Luego tenemos la liebre, que hemos hablado antes, pero vamos a pasar a Orión. Si lo vemos ahí se ve altivo, como lo hemos visto en la primera de los grabados, que es de la uranometría. Entonces es un grabado que se hizo. Y aquí lo que tenemos, sobre todo, es lo que hemos descrito, pero primero preferiría hacerlo en estrellas para que se viera mejor. Los objetos que tiene Orión son muchísimos. Está en una zona en la que hay un montón de nubes moleculares que hacen una especie de bucle, se llama bucle de Orión, y en esas nubes moleculares se producen muchas constelaciones, muchas nebulosas y muchas cosas. Para los fotógrafos es una maravilla esta constelación, es un objetivo. De hecho, la nebulosa de Orión, lo mismo, se ve a simple vista. Esta sí que se ve a simple vista. Veis las tres estrellitas, os situáis muy bien, y debajo
A ver, yo veo algodoncito, yo de hecho tampoco veo muy bien, pero se ve ahí como un algodoncito colgando y el que tenga muy buena vista pues verá algo más. Ya hecho una foto y vista de otra manera se ve M42, que es el nombre que tiene en el catálogo Messier, como una preciosa nebulosa de emisión y algo de reflexión también. A su lado está M43, que es la nebulosa de Mairán, y una nebulosa aquí, que es una nebulosa de reflexión, que es la nebulosa del hombre que corre. Todo este complejo está en la nube molecular de Orión. Luego, otra que también os sonará muchísimo porque el Hubble hizo una foto como en 3D y se veía con unos colores muy así, es la nebulosa de cabeza de caballo, que es una nebulosa oscura que se siluetea delante de otra nebulosa de emisión roja. También tiene aquí otra nebulosa difusa, que es la nebulosa de la espada flamígera, que aparece también aquí. Y ya por tener nebulosas tiene M78, otro objeto Messier, que es una nebulosa de emisión, de reflexión y oscura, que es la nebulosa Gasparín. La escena de caza continúa con el perrito pequeño y con la liebre, pero a pesar de estar en un sitio estupendo, no tiene muchos objetos así de cielo profundo que contar. Mejor para vosotros, porque así no os aburro tanto. Entonces, pero sí hay una cosa muy muy importante. Siempre que busquéis en el cielo, la estrella más brillante de todas, de todo el firmamento, es Sirio. La estrella Sirio. Por eso los egipcios la utilizaban con las crecidas y con todo, porque es una estrella que se encuentra siempre. Entonces, es la más brillante de todas, la primera de todas, la primera que se veía. A partir de ahí se ha hecho las magnitudes de las demás. El perro mayor, Canis mayor, tiene una característica forma por la que se puede ver. La liebre tiene esta forma así, no tiene estrellas de especial relevancia, y ambos tienen, en cuanto a objetos, tienen la liebre, que terminamos antes, un cúmulo que es M79, un cumulito pequeño, y una nebulosa muy curiosa, que no se ve a simple vista, por supuesto, que es la nebulosa del espirógrafo. Esta es una nebulosa planetaria como las otras, pero las capas se han ido así un poco raras y parece como cuando coges un espirógrafo y haces un dibujo. Y luego, el perrito tiene un cúmulo, que es otro pequeño pesebrito, que es M41, que es el cúmulo de la pequeña colmena. Acordaos que os dije que M44 se llamaba el pesebre o la colmena, que son un cúmulo abierto de estrellas jóvenes que se van dispersando, pero parece que da nacimiento a estrellas jóvenes, los cúmulos abiertos. Y por último hay una nebulosa muy curiosa que es como la creciente, el casco de Thor, que tiene una estrella de Wolf-Rayet dentro, que son estrellas al final de su vida súper energéticas que dan un brillo peculiar. El perrito pequeño lo único que tiene es Proción, que es su estrella alfa, que es la octava más brillante del mundo, la octava más brillante del firmamento. Proción deriva del griego, que significa proción, que es el que precede al perro, porque cuando sale, sale antes que el otro perro. La otra estrella se llama Gomaisa, que en árabe es la que llora, pero tampoco tiene mayor relevancia. Como objetos de cielo profundo no tiene mucho. Y ahora pasamos al que mató a Orión, que es el Escorpión. El Escorpión aparece en el cielo, es otra constelación preciosa, aparece desde los anales de la historia para Sumeria, los babilonios, los egipcios, para todos. Es una constelación zodiacal y sobre todo se caracteriza por el asterismo de su cola, que es una especie de gancho, y por la parte de delante de las patas. Como curiosidad decir que la constelación de Libra, que ahora es independiente, en un tiempo fue las pinzas del Escorpión, pero bueno, luego la partieron. La estrella más importante, la alfa, es la estrella Antares, que es una supergigante roja. Esta estrella, el nombre quiere decir antimarte. Antares es para diferenciarla de Ares, que era el planeta Marte, porque los dos se ven en el cielo rojos y entonces cuando el planeta pasaba por allí para ver cuál es cuál. Las estrellas titilan, los planetas no, pues no hacía falta más. Y el asterismo de la cola, que es un gancho, la última estrella se llama Shaula, que significa gancho. La verdad es que este trozo de cielo, por donde veis la Vía Láctea, es una pasada. Este es Sagitario y bueno, en todo esto está debajo está el Centauro, Lepus, que era el que sacrificaba el Centauro. Este es el animalito en cuestión, que se cargó, siendo pequeñito, se cargó al gigante, es metafórico. Y luego las cosas que se pueden encontrar al estar en la zona del cielo en la que está son muchísimas. Entonces, tenemos, por ejemplo, una serie de cúmulos, que son 4 de los cúmulos de Messier, son M80, que no aparece aquí, y M4, que son cúmulos globulares, que ya os dije cómo eran, redonditos, con muchísimas miles de estrellas. M4 se llama del cangrejo por la forma, pero bueno, esto es como lo del unicornio volador, echa la imaginación. Este es el cúmulo de Ptolomeo, que es M7, es el cúmulo más austral de todos los objetos Messier, y este sí que se ve, es M6, que es la mariposa, si la veis con las alas abiertas, sí que veis aquí las alitas abiertas, y aquí hay otro cúmulo, me parece que es C13 en Casiopea, que es el cúmulo libélula, que todavía se ve mejor, pero bueno, el de la mariposa es muy bonito de ver. Y luego, en cuanto a nebulosas, hay más, pero las dos más conocidas y mejor fotografiables son la nebulosa de la langosta, que es una nebulosa de emisión y de reflexión,
La nebulosa del caballo azul, la de la langosta es sobre todo de emisión, la del caballo azul es de reflexión, refleja la luz azul y es una nebulosa muy grande que tiene también parte de nebulosas oscuras. Aquí os dejo, ya hemos terminado, gracias a Dios, son las 8 menos 5 y yo he cumplido. Aquí os dejo parte de la bibliografía. Bueno, yo de pequeñita era un poco friki, entonces me gustaba pues, la mitología, me gustaba la teogonía, me gustaba la Ilíada, pero esto ya me viene a mí de pequeña, no puedo evitar las guías y esto. Esto ya es un poquito más más mayor, pero desde luego las otras no. Luego tenemos aquí una página del equipo que tenemos, en donde estos dos caballeros de aquí, de Firola, pues nada, los dos caballeros no dicen nada, pues tenemos la página los tres y ahí podéis ver, la mayoría de las fotos están sacadas de aquí, las podéis consultar, al igual que Stellarium, que es la aplicación esta que hemos visto con las figuras y todo, y luego mucha parte también de Wikimedia Commons, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero no haberos aburrido mucho.